Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen lunes para todos, ¿eh? Está fresco, hay que abrigarse y dicho esto, les comento, también hay que cuidarse. Mi compañero, mi marido televisivo está cursando un COVID leve, así que los voy a estar acompañando estos días yo. En principio, todo el equipo está bien, pero le mandamos un abrazo enorme a Eddie que nos está viendo y que también está transitando levemente esta afección porque tiene 4 dosis ya de vacuna. Sobre este punto vamos a estar hablando porque dijimos en nuestra producción, ¿qué está pasando con este rebrote de COVID? ¿Es sensación térmica nuestra que tenemos conocidos que se infectaron? ¿O verdaderamente hay estadísticas que demuestran que estamos en un crudo rebrote? Y esas estadísticas muestran esto último que te estoy contando. Hay un rebrote importante, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes conglomerados del país. En un rato vamos a estar tocando este tema, pero tenemos que hablar también de discusión política porque Argentina no para, ¿viste? Arrancamos el lunes y después del fin de semana empieza a haber nuevos comentarios que generan resquemor en unos, en otros, como todo lo que decimos siempre, la grieta que en realidad también está dentro de las coaliciones, tanto de oposición como coalición gobernante. Pero en principio, esa grieta, este fin de semana, pareciera ser que hubo un propósito, un pacto dentro del gobierno para intentar zanjar las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y en dónde lo vemos? Lo vemos en expresiones públicas de ministros, particularmente hoy de uno, el ministro de Obras Públicas. Lo escuchamos. Pero al mismo tiempo también es importante que tomemos propuestas que pueden venir de Máximo Kirchner, de Sergio Massa y de cualquier integrante del Frente de Todos, que el presidente las hace suya, porque además nosotros y particularmente desde el gobierno estamos siempre muy atentos a lo que dice Máximo, a lo que dice Cristina. Nosotros podemos estar mejor o no, o más o menos de acuerdo con todo lo que se dice en el Frente de Todos, pero lo que no hay duda es de que, por ejemplo, la opinión de Cristina Fernández de Kirchner es escuchada por su relevancia, porque siempre tiene claridad conceptual, porque obviamente tiene la experiencia que tiene y porque seguramente cada vez que opina quiere lo mejor para el Frente de Todos, que se redistribuye y se pone y se fortalece el consumo y el mercado interno. Para que eso ocurra, claramente hace falta mayor poder político, hace falta tener una coalición más fuerte y no hay duda de que no estamos para escuchar la opinión de Cristina, sino que estamos para que Cristina participe activamente de todas las decisiones con Alberto. Clarísima, Cato Podis, y le doy la bienvenida a mi equipo. Bienvenida, Rosario Ayardi, nuevamente en Buenos Aires con nosotros. Marce, te hemos extrañado. Al rojo vivo esta mujer sí. Trae fuego en sus manos, fuego en su celular, porque trae información justamente de las internas y de cómo sigue esta situación. Y le doy la bienvenida también a Martín Angulo, que tiene mucha información hoy también del ámbito judicial. Pero volvamos sobre esto que en principio escuchábamos por parte de Gabriel Cato Podis, que es un tender puentes, una mano que se tiende y que reconoce a Cristina no como una persona que opina desde afuera, sino como lo que es, parte de la gestión, la vicepresidenta que tiene que participar de la mesa de decisiones. ¿Por qué sorprendió y es importante lo que dice Gabriel Cato Podis? Porque es a lo que se estaba oponiendo Alberto Fernández hasta acá, que es esto de participar de las decisiones de Alberto Fernández. Cristina Kirchner lo que viene reclamando desde hace semanas, desde hace meses en realidad, después de la discusión por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es que se arme una mesa de discusiones y Alberto Fernández abrirle el gobierno a Cristina Kirchner. Algo que el presidente se resiste, que dice, ¿para qué voy a abrir la mesa de decisiones si me van a querer imponer lo que tengo que decir? No voy a poder discutirlo, me van a querer imponer. Por eso sorprende que Gabriel Cato Podis, que es un ministro que responde al presidente, diga, no solamente estamos para escuchar, estamos para que Cristina tome las decisiones con Alberto Fernández. Ahora, da la sensación, porque tenés la parte B de esta información, es alguien que sale, de paso levanta el perfil, no es menor, y dice lo que dice Cristina. Da la sensación que esto está pactado. Del mismo modo que te vamos a contar, porque Rosario Ayardi tiene en exclusiva el enigmático del día. Y me voy a dar vuelta y Ro, me vas a explicar qué es esto que veo ya aquí con un signo de pregunta. ¿Qué es esta composición de imágenes? Una figura desconocidísima, ¿no? Máximo Kirchner, nadie puede negar que es una figura importante en el Frente de Todos. Renunció a la titularidad del bloque de diputados por la discusión justamente de la deuda. El otro es un desconocido quizás para la mayoría de la gente, en política lo conocemos mucho, porque es el secretario de Cristina, es Mariano Cabral, secretario histórico de Cristina Kirchner, es quien recibe todos los pedidos de la vicepresidenta. Quienes no llegan al celular de la vicepresidenta, llegan al celular de Mariano Cabral. Y hay una figura ahí que justamente
llegó a los celulares de estos dos personajes la semana pasada. A ver, vamos de a poco. ¿Hay alguien de la política? ¿Es un funcionario, Ro? Es un funcionario. Un funcionario que quiso acercarse al... Por supuesto que si es el secretario de Cristina, es para Cristina el mensaje y para el hijo de la vicepresidenta de la Nación, líder de la Cámpora. Es un funcionario que no tiene el celular de Cristina o que Cristina no lo atiende. Claro, ¿no? que Porque si tiene que llegar por Cristina intermedio... Cristina no lo atiende, es así como dice Martín, y justamente buscó tender algún puente, ¿no? Decir, bueno, le escribo a Máximo Kirchner. O sea, un funcionario albertista. Es un en funcionario... esta ala de divisiones es el ala albertista. Es un funcionario albertista que empezó a ver si podía haber otro vínculo entre... En realidad, tiene un jefe muy cuestionado este funcionario. Claro. No Entonces, fue directo el jefe a llamar, porque no se anima, obviamente. O sea, el que es una jefe segunda línea. Sí, lo mandó a ver. Lo mandó. Pregunta. El jefe... Poné vos la cara, lo mandó a poner la cara. El jefe lo manda a este... ¿Qué vamos a decir? Es un funcionario que le responde a él. Un subsecretario. Es la persona que le dirige los vínculos políticos a este ministro. Un ministro criticado por Cristina. Sí, un ministro muy criticado por Cristina. O sea que hay varias opciones. No, te iba a decir, hay tres. Hay tres, ¿no? Hay tres candidatos. Sí. Hay tres candidatos. Guzmán y Moroni. ¿Y sí? En esos tres. Sí. Cualquiera podría estar detrás de este subsecretario que tuvo que sacrificar su buena voluntad, porque imagino, después me vas a contestar la respuesta, pero el decir, ¿cómo fue el mensaje? ¿Cómo? El mensaje se puso a disposición, le dice, el ministro está a disposición. Me encantan estas cosas, perdón, yo a Ro la interrumpo, porque me encanta el detalle y ella lo tiene. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Hay emoji en esas WhatsApp? No, ahí no hubo emoji, no estaba el vínculo para emoji, olvídate de los emoji ahí. Hola, ¿cómo andás? El ministro se quiere poner a disposición y quiere ver si puede reunirse con vos, fue a Máximo, y a Mariano Cabral también, con la vicepresidenta. ¿Hubo respuesta o clavada de visto? La respuesta fue pública. Y fue muy dura. ¿Cómo que fue pública? Sí, la respuesta fue pública y muy dura, con declaraciones durísimas. A ver, recapitulamos. Estamos en un país en donde la coalición gobernante tiene a quién perteneces, ¿viste? ¿Sos de mamá o sos de papá? Típico de hijos de papá separados, porque esa es la situación. Entonces, si estás con papá, estás con papá. Si estás con mamá, no estás con mamá. Mamá es Cristina, claramente. Y papá sería Alberto. Sí. Entonces ahí, como los funcionarios no quieren quedar quemados en mandar mensajes a los secretarios, porque en otra época sería lo más natural posible, un funcionario que le escribe al secretario o directamente a la vicepresidenta, quiero una reunión con vos, me gustaría comentarte algo, está todo tan complicado, está tan caliente el clima que no se arriesgan. Entonces el funcionario agarra a otro funcionario de menor rango que tiene a cargo y le dice, che, ¿le escribís un WhatsApp al secretario de Cristina? ¿Y le escribís un WhatsApp a Máximo a ver si quieren hablar conmigo? ¿Fue así? Si quieren hablar conmigo, si están gustosos de tomar un café. Si podemos bajar un poco las tensiones, yo estoy a disposición, puedo explicarle todas las dudas que ellos tienen, podemos volver a hablar, porque claro, antes hablaban este ministro con Cristina Kirchner, la visitaba en su casa de la calle Juncal a Cristina Kirchner incluso. O sea, se veían seguido. O sea que había hasta un que en enero... Y después se rompió. Se quebró el romance. Se rompió todo en enero. O sea que era una quiere ministra... volver. Claro, quieren volver. Era un ministro entonces de los que se consideraba bien, digamos, con buen puntaje en la evaluación de la vicepresidenta. En un momento era el único que gozaba de la aprobación de los dos, del presidente y de la vicepresidenta. Yo les quiero decir una cosa, yo lo dejo picando. Ustedes saben que en este programa sos parte, porque las redes sociales hablan por vos muchas veces y tenés ganas de interactuar. Yo te digo, sumate y arriesgá a ver si a través de las redes de a24.com podés llegar al nombre de este ministro. Bandera blanca, ¿no? Bandera blanca es el título de esta incógnita que en un ratito nada más Roa Yerdi te va a develar. ¿Quién es el funcionario que está buscando acercarse a Cristina? Cristina, que lo tuvo bajo la mira y que lo viene criticando mucho. En un ratito nada más vamos a volver con temas políticos, pero te decía al comienzo del programa, producto de lo que le estaba pasando a mi compañero, que nos empezamos a preguntar hoy en producción más temprano, ¿conocen a alguien que tenga COVID? Porque parecía que por un tiempo nos habíamos olvidado que existía una pandemia, las vacunas mediante, que por suerte han llegado para calmar a aquellos que necesitaban eso para sentirse más tranquilos, ¿no? La vacuna que en un momento no existía, ahora está a disposición. Y en el medio,
también la decisión de muchos gobiernos de relajar el uso del barbijo, las normas de distanciamiento, los aforos en determinadas actividades de la vida cotidiana. Entonces, todo un regreso a la normalidad antigua que conocimos como tal antes del año 2020. Ahora, cuando uno empieza a hablar, y nos pasó acá en la redacción, muchas personas conocían a alguien que en este momento está cursando COVID. Entonces dijimos, vamos a sumar a la gente, le vamos a preguntar qué situación está transitando en relación al contacto con esta enfermedad, que en algún momento nos dijeron, de pandemia va a pasar a ser una enfermedad más, de esas infectocontagiosas que te agarrás en estas épocas del año, como puede ser la gripe. Vamos con la encuesta del día que queremos que participes, y tiene que ver con este tema. Básicamente, la pregunta es, ¿rebrote de COVID-19? ¿Conoces a alguien que esté actualmente contagiado? Sí, conozco a uno o dos, es decir, alguien oportunamente aislado que eventualmente se enfermó. Sí, conozco a varias personas, es mi caso, yo contaba más temprano, tengo muchas personas conocidas, allegadas que me cuentan que están con COVID. No conozco a nadie. Votá, la idea es que te sumes a este programa que hacemos y por supuesto lo que queremos también saber es cuál es la situación y la información oficial. Mirando los casos, y ya le damos la bienvenida a Gabriel Lapman. Gaby es un médico amigo de la casa, además de que emprende junto a su familia lo que es esto que es realmente la osadía de tener una empresa vinculada a la salud. Están comandando con su familia la clínica Modelo de Caseros, es cardiólogo. Tenés varias especialidades, Gaby. Sí. Y a mí me gustó mucho algo que él hizo que no hizo ningún médico el año pasado, que fue en realidad un documental del COVID, en donde contaba cómo era el COVID detrás de escena, cómo lo vivían los médicos y las instituciones médicas. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Contanos cómo estamos parados con esto de COVID, porque te digo, tengo acá los números. Me lo anoté, a mí me gusta tener todo anotado, ¿viste? Soy de la vieja escuela. Y acá veíamos del Ministerio de Salud y lo mirábamos con Roger y más temprano. Casos COVID, sube 182% la curva de contagios en las últimas 2 semanas, 182%. Y mirábamos el caso de positividad, uno de cada 4 de los que van a testearse, porque no sé cómo estamos con los testeos, 1 de cada 4 da positivo. Sí. A ver, hay como un combo interesante. Hay un aumento de casos, hay una disminución de la gente vacunándose, que esto es muy importante. 4ª dosis nada más 3 millones de personas tienen. Y eso no venía así. Tenemos mucha gente con 2 dosis, que es la gran mayoría, pero después de 4 meses, aunque hayas tenido COVID, no te queda mucha defensa. Lo que sí, no hay aumento en las hospitalizaciones, ni tampoco en la mortalidad, que eso es un dato interesante. O sea, son COVID moderados en términos de son COVID de moderados. Síntomas. Sí, pero verdaderamente eso no es tan bueno, porque ahora hay una variante del COVID que es la BA2, que es la más predominante, y que obviamente esto predispone a nuevas variantes. El derivado de la Omicron que conocimos como tal hace unos meses es esta nueva variante. Esta está hace poquito en Argentina detectada. Esta está hace poco en Argentina, empezó todo en Europa, Estados Unidos, bajó a Argentina, América, y ahora lo que estamos viendo es un montón de gente, yo también tengo conocidos y gente que tiene COVID. Evidentemente estamos entrando en la 4ª ola y eso va a generar nuevamente reparos, porque también en los niños estamos viendo mayor bronquiolitis, gripe, resfríos, y eso va a empezar a colapsar. Gaby, estos son los datos que vemos en pantalla de la semana pasada, en realidad los últimos oficiales que tenemos. Va subiendo lentamente, pero hay más internados y los casos semanales. Por suerte no hemos visto que hayan subido los casos de muerte, es decir, esto que estás diciendo se convalida con los datos. Claro, empíricamente no hay mayor mortandad. Los casos de fallecidos todavía siguen bajando, obviamente que tiene que ver con el esquema de vacunación, pero fíjate, suben los casos de contagios, o sea, más del 100% de aumento de los casos de contagios, no de internados solamente 5, varió de una semana a la otra, y muertes bajan, y en esto tiene mucho que ver el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque hay cerca de entre 13 millones y 14 millones de personas que no recibieron el esquema completo de vacunación. Es decir, la vacunación inicial llegó a 40 millones de personas y bajó mucho con respecto al tercer refuerzo, a la tercera dosis, y esa es la mayor preocupación hoy del gobierno, que
tienen que salir a alentar. Quizás bajó la vacunación, la aplicación del refuerzo, porque en un momento bajaron tanto los casos que la gente se despreocupó. Hay un punto que yo le quiero preguntar a Gabriel, porque uno va estudiando, y es cierto lo que dice Rosario, ¿no? Y además se va alentando también con los cambios de protocolo. Entonces, si todos nos relajamos en serio, y muchos dicen, bueno, ¿para qué me voy a vacunar? Claro. Si se vive como una gripe convencional. Gaby, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué estudio hay sobre la efectividad también de las vacunas? Por suerte, en Argentina tenemos todas. O sea, las variantes, Sí. creo que prácticamente todas las vacunas han llegado a la Argentina, con lo cual ya esos testeos de cuáles son las más efectivas, aunque sé que públicamente a veces les cuestan a las publicaciones internacionales, ya se puede hacer. ¿Puede haber algo también de que no hayan sido todas tan efectivas? Mira, la verdad es que si nosotros estamos viendo esos números en los cuales la mortalidad bajó casi a cero, vamos a decir, 0.1, no hay duda que son efectivas. El problema es el de siempre de las vacunas. Las vacunas tienen, porque fíjate que también hubo repique de sarampión, por ejemplo, que son súper efectivas y se conoce. Las vacunas tienen un problema. Alguien les hace una mala fama en algún momento y eso, como fake news, empieza a desperdigarse de manera rápida y termina dándonos un resultado que es este. Primera dosis se vacunan todos porque se están muriendo en la terapia intensiva, la gente está mal. Segunda dosis, todos agarrábamos la vacuna, abrazábamos. Ya tercera dosis, viste, tengo un montón de gente que me pregunta, ¿me doy la tercera dosis? Pues dicen de que quizás date la tercera dosis, o sea, el primer refuerzo. Yo personalmente me di la cuarta dosis, el segundo refuerzo. La semana pasada, personal de salud, hay gente incluso personal de salud que está dudando, Marcela. Entonces, si nosotros tenemos esos números, no hay dudas que las vacunas son efectivas. Obviamente son más efectivas las ARN, que las estuvimos viendo, que las Sinopharm, porque la Sinopharm nos está dando ahora. Y la Sputnik, bueno, por el tema de la guerra creo que salió del mercado, ¿no? Ahora, Directamente Gabriel, no este existe. aumento que estamos viendo es por una nueva cepa, por una nueva variante, o tiene que ver con la llegada del frío que hace que empiece a circular más otros virus, entre ellos el del coronavirus. Primero es porque viene la llegada del frío, pero igual nosotros tuvimos una ola muy importante en el verano. Sí. Después porque esta nueva variante es mucho más contagiosa que las otras anteriores, es una subvariante de Omicron. Y después porque hay gente que, si bien la vacunación no previene el contagio, sí tenés mejor capacidad de defensa. Y hay gente que tiene más de 4 meses sin vacunas, es decir que sus anticuerpos han bajado. Entonces Sobre te hace este más punto, vulnerable. Te quiero preguntar, vos sabés que hace poquito yo emprendí un viaje, lo comentábamos también con Roque, viajó hace poquito también por trabajo, y cuando me subí a la aerolínea, que dicho sea de paso, la mayoría de las aerolíneas que vuelan por Europa te piden para poder subirte un examen de PCR, aunque tengas completo tu esquema de vacunación, e incluso cuando tenés las vacunas que ellos admiten como tales, ¿no? Y en rigor, dentro de las normas, te esclarecían que tenías que tener poca distancia o una distancia prudente entre la segunda y tercera dosis. Es decir, esto que estás comentando vos, Gabriel, vos decís, bueno, tomé conciencia, pero pasó un año de la segunda dosis. Ya está. Para estas autoridades europeas, en realidad tiene que ver con las autoridades de vuelo, pero de migraciones también, es como que no tuvieses segunda dosis, porque tardaste tanto en darte la tercera que se cae tu esquema de vacunación. Es ¿Por como qué no Argentina vacunado. no lo toma de esa forma? La verdad, no entiendo por qué Argentina lo toma de esa forma, pero esto es inmunología básica. Cuando vos te vacunás, hay vacunas que duran un poco más y hay vacunas que duran un poco menos. Por ejemplo, yo me tuve que vacunar este año como personal de salud, porque todos los años me vacuno. O sea, desde que entré a la carrera de medicina, a mí me exigen las vacunas. Y desde que entras a trabajar en el hospital, no existe el antivacunas. Me tuve que vacunar para la gripe todos los años, para la neumonía cada 5 años, aunque sea joven. Y ahora para el COVID. O sea, no hay cuestionamiento. No, mirá, creo que la vacuna... No, porque pongo en riesgo a otros pacientes. Claro. Pongo en riesgo a mi... Transmitís totalmente. de un paciente a otro una enfermedad. Imagínate un enfermo renal crónico que le paso yo porque tengo más o menos leve una gripe y lo termino matando. Sería una locura. Entonces, o hepatitis B, que hoy tiene vacunas, digamos, Sobre ese verdaderamente. punto te quería preguntar, bueno, hubo una publicación de Lancet, pero hay ya muchas publicaciones internacionales que hablan de los casos de alto riesgo infantil con la hepatitis B sí, como sí. un derivado
subyacente del COVID, de los niños que tuvieron COVID. ¿Qué están estudiando ustedes, sobre todo vos que estás mucho en nefrología? Es de la hepatitis de origen desconocido, Marcela. Ajá. Ahora hay una hepatitis que realmente no conocemos su origen. Se cree que es un adenovirus 41, pero también se cree que hay una correlación con el COVID. Cuando yo puse este posteo en las redes sociales, ¿qué es lo primero que dice todo el mundo? Son las vacunas, doctor. ¿Y cómo van a ser las vacunas si hay enfermos de 7 meses de edad? Si no están vacunados. Pero la gente realmente tiene un pensamiento antivacuna sistemático y eso no tiene que ser así porque las vacunas, y la palabra que yo decía antes, son presas de su éxito. Son presas de su éxito. ¿Qué quiere decir? Si hay algo en la salud pública que salvó más vidas que cualquier tratamiento es las vacunas, el lavado de manos y básicamente el uso en las cirugías y todo eso de la higiene. Nada más. Fíjate las vacunas, lo que han logrado, no hay viruela, no hay ningún tipo de, digamos, sarampión. Entonces la gente que cuestiona de que las vacunas tienen relación con la hepatitis de origen desconocido, no es así. Ahora, sí hay una relación en este estudio del Lancet entre la hepatitis de origen desconocido en un niño y el COVID. 19 individuos infectados con este COVID tuvieron hepatitis de origen desconocido. Es tremendo, porque aparte me estás hablando de bebés. Pienso en una criatura de 8 meses. Y fíjate, un niño de 8 años se trasplantó en Rosario. Ahora, por suerte, está bien. Esto está pasando solo en algunos lugares del estilo Argentina, en donde la vacunación de niños fue más lenta o llegó más lentamente porque, por ejemplo, en Estados Unidos, o no discrimina en esa situación. Esto aparece en Reino Unido, 300 casos, después se expande en Europa, pasa a Estados Unidos y ahora tenemos un caso en Argentina. Y hay otro más, y hay 8 ahí viéndolo. Es prioridad 1 de la OMS esto. Lo que pasa que esto del COVID hizo como una banalización, ¿no? La gente es como que lo niega. Cada vez que empezás a hablar de COVID, todo el mundo niega el COVID. No, ya está lo del COVID, me saco el barbijo. Hoy hay que estar preparados para poder utilizar las herramientas que ya tenemos. Vacunas, lavado de manos, lugares cerrados con mucha gente, riesgo de contagiarse. Hoy aumentan los casos. Verdaderamente la recomendación de la OMS sigue siendo la misma. No bajó la pandemia, la pandemia no existe más, ¿Vos Marcela? estás de acuerdo con esto que también se propuso desde las autoridades de gobierno, de relajar los aforos, de relajar Ya está, es un hecho. las políticas de uso del barbijo? ¿Estás de un acuerdo? hecho. Y mirá, Pero hay países que están teniendo que regresar, por ejemplo, al uso de barbijo. mirá, bueno, no vamos a ir al extremo de China o Corea del Norte, que actualmente es un desastre lo que está pasando. Pero, digamos, por lo menos que te vacunes. Si la gente ni siquiera se está yendo a vacunar, se están venciendo las vacunas, algo que era tan preciado, ya es un hecho que relajaron todo tipo de cuidados, de uso de barbijo, de aforos. ¿Habría que volver a alguna medida que se sacó? Yo creo que a medida que empiece a aumentar los casos y la gente se empieza a enfermar cada vez más, van a empezar a, por lo menos, a utilizarse el barbijo, a bajar un poco los aforos. Vamos a ver cómo evoluciona. No se puede volver, obviamente, a cerrar todo el país. No, por supuesto, aparte la economía no resiste. No resiste, y la realidad es que, imposible. por suerte, también el refugio de las vacunas permite que esto tenga síntomas moderados, ¿no? Yo decía, no existen más los protocolos de aislamiento tampoco por contactos estrechos, es distinto todo. Pero no me quiero ir de un tema que también generó tanto calor en la política y también en lo que es el ámbito judicial, que fue la administración de las vacunas. Y recién mencionaba el tema de las vacunas para niños. Hubo mucho, pero mucho revuelo alrededor de la no llegada o la lenta llegada finalmente, porque llegaron a Argentina, de las vacunas Pfizer. Y sobre eso hay un curso legal, una investigación, Martín. Claro, lo que hay es una demanda que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, inició contra Patricia Bullrich, porque te acordás, Marce, que el año pasado Patricia Bullrich, en esa discusión de las vacunas Pfizer, dijo que Ginés González García buscó tener un intento de soborno con las vacunas de Pfizer y que esto Alberto Fernández lo sabía. Con esto, tanto el presidente como el ex ministro de Salud le iniciaron una demanda a Patricia Bullrich. Por esa demanda, mañana a las 12 del mediodía en un juzgado civil se van a encontrar cara a cara Alberto Fernández y Patricia Bullrich.
¿Para qué va a ser esta audiencia? Es una audiencia en la que el juez que tiene a cargo la causa, que es el juez civil Luis Sáenz, va a tratar de que lleguen a una conciliación. Esta es una etapa previa en toda causa por demandas contra una demanda por daños y perjuicios contra el honor, en donde se busca que las partes lleguen a una conciliación. Mañana el juez va a tratar de que o Patricia Bullrich le pida disculpas al presidente, que se retracte de lo que dijo, que el presidente retire la demanda. Ninguna de estas dos cosas van a ocurrir. Ni Alberto Fernández va a retirar la demanda, que en rigor ese no es el motivo de la audiencia, sino que el motivo de la audiencia es si Patricia Bullrich pide disculpas o busca retractarse. Hoy, desde el entorno de Patricia Bullrich, me decía que la ex ministra de Seguridad y titular del PRO no va a hacer esto, que va a mantenerse en sus dichos, por lo tanto mañana no va a haber una conciliación y lo que va a ocurrir es que después de esto el juez pueda avanzar formalmente en la causa civil. Una causa en la que el presidente le demanda a Patricia Bullrich por daño contra el honor 100 millones de pesos. Que el presidente ya dijo que en caso de ganar el juicio y que esta sea la cifra de indemnización, lo va a donar al Instituto Malbrán. Pero además mañana, más allá de esta cuestión netamente jurídica, hay un hecho político, que es que el presidente de la Nación va a estar cara a cara nada más y nada menos que con una de las dirigentes políticas de la oposición que más lo cuestiona, una dirigente política de la oposición que está enrolada en lo que se conoce como los halcones y que en ese rol busca posicionarse en lo que va a ser su candidatura para el año que viene. ¿Una de estas audiencias online? No, ¿O es un presencial, cara a cara literal? Cara a cara. Ah, buenísimo. Vamos a ver la foto. El año pasado ellos ya tuvieron una audiencia, que fue una audiencia virtual, muy similar a esta, pero que no fue en la causa civil, sino que fue en la etapa previa de mediación. En esa audiencia, por Zoom, no se pusieron de acuerdo, por eso se pasa a la instancia civil y mañana en esta causa, ya en la causa judicial, sí va a ser la audiencia presencial cara a cara Alberto Fernández y Patricia Bullrich. Excelente. Vamos a seguir hablando del tema COVID. Sumate a este programa a través de las redes sociales. Queremos saber si vos estás en contacto con gente o sabés, en realidad, con tu termómetro, que siempre digo que son los mejores termómetros, los del círculo cercano, de gente allegada tuya que haya tenido o que esté cursando en estos momentos COVID. Recientemente, no estamos hablando de este nuevo rebrote. ¿Conoces a alguien contagiado? Bueno, respondenos y en un ratito vamos a mostrar el resultado. Y además te digo, sumate, hacé preguntas en nuestras redes sociales, porque se queda nuestro amigo de confianza médico Labman. Perdón, chicos. Hoy estoy con la voz terrible. En mi caso estuve gritando el sábado y así estoy, y no por el partido, pero más o menos. Así que me parece que está bueno empezar a tocar estos temas que tienen que ver con la salud. Te voy a dejar picando una, Gaby, que tiene que ver con el brote que estamos teniendo de gripe A, ¿sí? Y si vos considerás que es momento de vacunar a toda la población, incluido todo lo que es la población infantil. Gripe A. En un ratito volvemos con eso. Quiero ir a la tapa del día, porque ya llegó ella, nuestra invitada del día, que es Beatriz Arlo. Está con nosotros acá, pensadora, escritora, intelectual. Y Eddie, que está en su casa, pero que siempre colabora y no se cansa, nos dejó la tapa del día, de Para que sepas, que se la dedicó justamente a Beatriz Arlo y tiene que ver un poco con lo que planteábamos al comienzo del programa. ¿A dónde está esta Argentina? ¿Dónde queda la salida del fracaso? El punto es que como intelectual que es Beatriz, y le vamos a preguntar, se habla mucho de la grieta. Entonces Eddie pone cerrar la grieta, un postergado desafío intelectual, claro. Una Argentina en donde ahora las grietas también aparecen dentro de las coaliciones que se armaron, tanto para gobernar como para la oposición. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo te va? ¿Te gustó la tapa? Sí. Dejásela así la ve. Saliste linda, ¿eh? La verdad que súper favorecida, muy linda, pero picante el tema que plantea Eddie y es real. Beatriz, vos sabés que el viernes pasado estuvo aquí con nosotros Roberto Piazza, que es un artista, es un creador de indumentaria de alta gama, de alta moda, y nos contaba que incluso tuvo muchos problemas para organizar esto. Él organizó el domingo un maravilloso desfile para que todo el mundo públicamente pueda ir y participar y ver lo que es y conocer lo que es de primera mano la alta moda. Un desfile público, abierto, gratuito. Y decía, es tan, pero tan importante la grieta que hay en el país, lamentablemente, que recibo por solamente mostrar en mis redes sociales lo que hago, que es mi creación, que son vestidos, por supuesto, costosos, porque eso es la indumentaria de ese rubro. Recibo mucha, hablando mal y pronto, puteada.
me maltratan de todos lados, me cerraron una de mis cuentas, tuve que cerrar otras y realmente a veces me pregunto, decía Roberto Piazza, si puedo o no, pero en realidad yo no estoy incitando a nadie, yo estoy mostrando lo que hago, que es arte, por supuesto que no es para todos los públicos, pero que hay gente que se ofende, que en este momento de la Argentina, cómo exhibir ese tipo de lujos. ¿No se fue de mambo un poco la grieta ya? A mí no me gusta llamarla grieta, porque conozco grietas bastante más profundas en la historia argentina. Hubo grietas que condujeron a guerras civiles, hubo grietas que condujeron a que se bombardeara una de las fuerzas militares de la Argentina, bombardeara la Plaza de Mayo, sin ver si había civiles o no paseando dentro de esa plaza. Hubo decenas de miles de muertos y reprimidos. Entonces, sobre la base de que se olvida todo lo que pasó, se dice, ay, estamos todos con el asunto del COVID y es una grieta fenomenal. Y me parece que no hace bien obturar, borrar el pasado de la Argentina. Yo no recuerdo una Argentina unida, pero no me parece que este momento sea un momento que yo diga, es la Argentina más desunida que vi en mi vida. Yo a mediados de la década del 50, yo tenía 8 o 10 años y en mi casa no almorzaba toda la familia porque se tiraban botellas antes de terminar. Yo no podía ir a la casa de ciertas primas con permiso de mi padre, iba con permiso de mi madre. Eso era durante el peronismo. O sea que sí, es un tema periodístico, pero para que la gente no se ponga nerviosa. La Argentina es un país bastante más pacífico que cuando estuvo la dictadura militar. Sí, digamos que tocamos fondo ahí, ¿no? Con los extremos. Vos hoy no estás viendo ese calor del clamor cuando la economía cruje o estas situaciones donde vemos a la vicepresidenta, al presidente tener conflictividad. Yo lo que veo es el clamor de la gente que está posiblemente en las peores condiciones de vida de los últimos 40 años. Eso sí lo veo, pero no hay que irse a ninguna grieta, ¿eh? No te tenés que vestir de exploradora. Te vas un poquito más allá del Bajo Flores y te encontrás gente que ya no come todos los días. Si querés hablar de otra grieta, la mitad de los adolescentes no están en el colegio secundario. Para la Argentina del futuro, para cualquier país del futuro, tener a la mitad de los adolescentes fuera del colegio secundario implica que van a tener un trabajo de 5ª categoría cuando lleguen a los 18 años. Ahora, entonces pensemos en esas cosas, porque si no nos tomamos a un tema, nos agarramos furiosamente a un tema. ¿Por qué? Porque la enfermedad angustia, y la angustia puede tener una traducción que es la furia. Me parece que no es la mejor forma de procesar la enfermedad, que tiene que ser procesada más bien racionalmente. No es un mal que nos han enviado los dioses, es un mal que está en el cuerpo, que puede liquidar el cuerpo, pero no es un mal que los hombres y mujeres no puedan manejar. Y en cambio hay otros males que los hombres y mujeres deberían manejar, como es la mitad de los adolescentes fuera de la escuela media, que no parece provocar la alarma de ninguna grieta. Es decir, que un chico que viva en Coglan o que viva en Flores pueda ir a la escuela media y que un chico que viva en el Bajo Flores no vaya a la escuela media no parece provocar ninguna grieta. Pero entonces, de nuevo, estamos equivocados. ¿La política no se está ocupando de los chicos sin futuro? Las personas no se están ocupando, porque están hablando todo el tiempo de esa grieta que nos desune a los argentinos, sin darle contenido a la grieta. Cuando uno piensa que algo nos desune a los argentinos, lo lógico sería pensarle contenido a eso que nos desune. En el siglo XIX nos desunía y hubo guerras civiles porque había dirigentes políticos y militares que pensaban que la Argentina debía organizarse de un cierto modo, federal o como fuere, y otros dirigentes políticos que pensaban de manera diferente. Y ahí se llegó a la guerra. O sea, las guerras civiles del siglo XIX, que de civiles tenían mucho, pero también tenían mucho de militar, las guerras del siglo XIX eran un poco más grietosas que la grieta que nos está separando hoy, me parece. Yo estuve leyendo tu artículo del fin de semana, muy bueno, lo recomiendo en Perfil porque por suerte sigue online. Hablas de la observación como intelectual que sos
del espacio público, que venís haciendo hace muchos años y que lo estás viendo quizás tocando el fondo en términos de miseria y retraso. Usás esas palabras. ¿Por qué pensás que estamos en el peor momento? Es uno de los momentos más bajos de experiencia del espacio público que yo recuerdo en mi vida. Cuando vos vas hablando con la gente por la calle, que es algo que yo hago cotidianamente con decenas de personas, la gente no tiene ningún horizonte de esperanza. ¿Qué te dice la gente? En este tono, los políticos son en tono Milei lo dice, aunque no sepan ni quién es Milei. Los políticos son todos iguales, están acá para llenarse, no les importamos nosotros, afanan todo el tiempo. Lo dicen en tono Milei. Milei sintoniza muy bien, desgraciadamente sintoniza muy bien algo que no conduce a ninguna construcción política. Donde hubo construcciones políticas y cuando hubo construcciones políticas en la Argentina, no era por dirigentes que decían los políticos afanan todo el tiempo y yo no lo soporto más. No era así, no era así. Ni siquiera los que combatieron... No sos muy crítica de Milei, no te gusta lo que hace, pero increíblemente cada vez crece más si uno cree en las encuestas. Ah, bueno. Sí. ¿Por qué pensás que su imagen está cada vez más arriba? Porque expresa eso, expresa exactamente lo que la gente te dice por la calle. ¿El que se vayan todos es parecido a esto que está pasando con Milei? Lo vimos en 2001, El que se vayan todos tenía un poco más de contenido político, yo creo. Porque se había pasado ya un periodo presidencial, la gente estaba desilusionada con lo que había votado y tenía quizás un ingrediente más político. Pero eso hay que analizarlo. Lo que yo me resisto es a usar fórmulas para este periodo. ¿No? Me he resistido. Ya bastante en mi vida me equivoqué usando fórmulas para envejecer y estar con un pie en la tumba para seguir usando las mismas fórmulas. Sarlo, ponete las pilas y pensá un poco. Me gusta que haces una autocrítica. Como buena pensadora que sos, te pensás a vos mismo. Les encantan las redes. Sarlo dijo que se equivocó todo el mundo. Pero te pregunto eso porque la verdad que es válido para todo ser humano. La autocrítica te hace mejor. ¿Y cómo son los espacios de un intelectual como vos de la autocrítica? ¿Cómo la practicás? Bueno, en principio, los hombres y mujeres que pertenecen a espacios religiosos conocen una forma de la autocrítica, que es cierto tipo de confesión, sea esa cual sea, y el arrepentimiento. Eso es conocido en la Iglesia Católica y en todas las iglesias no católicas de índole cristiana, y de las otras no voy a hablar porque no conozco, pero descuento que también existe ese espacio, por una parte. Por otra parte, fue una larga tradición política. Los partidos de izquierda instituyeron a la autocrítica como uno de los modos de pensar sus errores. Eso fue algo que se instituyó en el correr del siglo XX. Un modo de pensar sus errores era la autocrítica. Y los líderes autoritarios de la izquierda, un Stalin, por ejemplo, no iba a incurrir jamás en la debilidad de la autocrítica. O sea, la autocrítica es algo que cuando uno tiene relaciones cotidianas normales realiza todos los días. Estuvo mal con un amigo y quiere reparar eso que hizo que estuvo mal y dice, bueno, charlemos. Casi que hablas de la conciencia, ¿no? Como uno que tiene la voz de la conciencia que le va repitiendo, mira, por acá te fuiste de mambo, revisá. Casi que al final del día uno tiene eso. Esa alarmita que yo le digo la conciencia, la voz de la conciencia, para otros será otra historia. ¿La tienen los políticos argentinos que hoy nos comandan? Yo no podría decir que no. No podría decir que no porque sería un gesto de soberbia. Es decir, yo puedo pensar que un político que me parece que se está equivocando mucho, como el presidente Alberto Fernández, no tiene conciencia de sus actos. En algunos casos les atribuirá a sus actos consecuencias diferentes a las que yo le atribuyo, o vos le atribuís o otro le atribuirá. Pero no tiene, decir que alguien no tiene conciencia de sus actos es casi extirparle la condición humana. Sí, es cierto que no es muy común la autocrítica en la política general argentina, no se escucha mucho, nos equivocamos en esto, sino más bien la justificación. Tenés razón, es como si
la autocrítica fuera piantavotos. Exacto. En lugar de que una cierta autocrítica, una cierta forma de la autocrítica te ayude a reformar para construir mejores políticas futuras, la autocrítica es pensada solo como el instrumento piantavotos, digamos. Es así. En Que nuestra alguien lo política- inventó desde el marketing, porque no sabemos. Tal vez alguien que se muestre más humano y diga, me equivoqué y ahora que lo vi quiero ir por tal lado. Capaz que eso en una Argentina tan loca, en donde mi ley crece, como vos decís, según tu mirada sin un fundamento, tal vez fuera, me parece, ¿no? Una estrategia distinta de marketing. ya No, que yo no tanto digo que mi le van al ley, marketing. perdón, una nota al pie, yo no digo que mi ley crezca sin ningún fundamento social. Cuanto más despojado de pensamiento político esté la ciudadanía, más puede crecer mi ley. Para que crezca un Alfonsín, para dar un nombre, la ciudadanía tiene que estar profundamente interesada en lo político. Esa fue la ciudadanía que le dio una ventaja, una victoria al radicalismo cuando ganó Alfonsín la presidencia. Era una ciudadanía muy interesada en lo político. Para que crezca un Milei tiene que ser una ciudadanía desinteresada de la política, casi confiada en que ciertas fórmulas, cuanto más sintéticas y cuanto más simplistas, son las que nos van a conducir a un futuro mejor. Yo te preguntaba antes si hay o no un parecido con el que se vayan todos del 2001/2002, pero cuando uno piensa, de allí salió un líder impensado de la política como fue Néstor Kirchner, ¿no? Con una pisada muy fuerte a partir del 2003. Sí, y además hubo líderes políticos que pudieron construir esa salida, porque ahí no hay que olvidar a alguien que se menciona poco hoy, que fue Duhalde. Duhalde fue el que construyó la salida por la cual pudo haber elecciones. Tomó la presidencia en un momento en que, según todas las declaraciones de ese momento, nadie la quería tomar. Tomó la presidencia en ese momento, después de que Rodríguez Sá tuviera un periodo de días prácticamente desde el Parlamento, tomó la presidencia en ese momento y hizo la apuesta de una nueva construcción. Claro, como Duhalde pensaba como un piantavotos, entonces, que no lo era, porque tenía la provincia de Buenos Aires con muchísimos votos, construidos por él y por su mujer. Un capital político impresionante. Impresionante, pero como he pensado así hoy, entonces, bueno, nadie recuerda eso. Nadie recuerda esa transición, esa semana que pasaron los políticos en Mar del Plata, donde tenían que convencerlo también a Duhalde de que tomara la responsabilidad del gobierno y condujera a la Argentina hacia las próximas elecciones. Por caso el escenario no aparece nadie parecido a un Duhalde. Por suerte tampoco estamos en ese estallido social, ¿no? Por suerte. Por suerte. Pero la situación económica es muy complicada. Yo te leí y me atravesó una frase tuya que decís que estamos prácticamente a merced de la inseguridad de la ética y la razón. ¿Qué sería el concepto de inseguridad de la ética y la razón? Cuando se afloja, digamos, ese andamiaje que tenemos de los juicios éticos, y que son juicios que además tienen que ser juicios argumentados, no pueden ser juicios simplemente intuitivos, se crea un espacio de inseguridad para las decisiones que tenemos que tomar, incluso las decisiones más privadas, incluso empezando por las decisiones más privadas hasta llegar a las decisiones públicas. Entonces la debilidad de la argumentación ética, que sería la argumentación racional, digamos, la debilidad de esa argumentación crea un espacio donde todo es posible. O sea, no hay reglas, es una Argentina que va perdiendo sus valores en todas las escalas. No sé si alguna vez los tuvo tan fuertes. Estamos acostumbrados a pensar que fuimos un país con grandes posibilidades y que las perdimos. Tuvimos algunas posibilidades importantes a comienzos del siglo XX. Ya a partir de la década del 30, esas posibilidades, como vos bien sabés, se fueron achicando. El peronismo fue un capítulo importante en cierto tipo de redistribución de los servicios que el Estado prestaba a los ciudadanos y a los hombres y las mujeres, pero tampoco es que fuimos un país convocado para el triunfo. Esto más bien dejemos de enseñarlo en las escuelas. No estábamos convocados para el triunfo. Sí, es un refuerzo de la autoestima que cuando uno viaja, viste, casi que te asocian el argentino es el canchero, el que se cree superior. Esto es algo cultural.
¿Vos decís que hasta incluso en cómo se enseña la historia argentina está inmerso ese mensaje para los chicos? Yo no sé si cómo se enseña, porque sería una acusación a los libros de historia que se usan en la escuela, que no enseñan eso. Es más bien lo que uno diría una ideología espontánea. Las ideologías no son espontáneas, pero es más bien lo que uno diría una ideología espontánea. Así como decimos somos los mejores del mundo en el fútbol, aunque no lo seamos permanentemente, hay una ideología espontánea que va para ese lado. No nos acostumbrábamos a pensar que México y Brasil eran dos naciones mucho más poderosas que la Argentina. Siempre pensamos durante los primeros 50 años del siglo XX que nosotros les limpiábamos los mercados, todo tipo de competencia. Esta semana que pasó tuvimos la cobertura de estos 3 días de manifestación, que fue esta marcha que culminó el jueves de la semana pasada, pero empezó 3 días antes en el interior del país, y uno vio una manifestación muy importante en Plaza de Mayo. Y vos escribiste este fin de semana también sobre este punto, hablabas de la gente que marcha por necesidad, pero también me sorprendió que decías, o en un pasaje advertís que quienes marchan hoy todavía no han llegado a la rebelión. ¿A qué te referís con eso? Son todavía marchas ciudadanas que no han practicado violencia, digamos. Uno trata de no pensar ese escenario, pero hay que celebrar que uno no tenga elementos para pensar el escenario de una violencia, que si se tiran algunos piedrazos no van a ser los que vienen marchando desde Jujuy. No son ellos los que tiran algunos piedrazos. Por otra parte, hay que subrayar que las marchas, por razones muy fáciles de explicar, son predominantemente de mujeres con chicos. Por razones más sencillas de explicar, sobre todo de aquellos que llegan del Gran Buenos Aires, porque los hombres se quedan en las barriadas, por si ese día cae una changa. Es evidente que las mujeres desocupadas, no es que no quieran tener trabajo, sino las mujeres desocupadas, pueden marchar. Son marchas más predominantemente femeninas. Y los que controlan la asistencia son también mujeres, eso me llama mucho la atención. Vos hablas mucho de eso, del control de la asistencia, casi como si fuese organizaciones que deliberan estas manifestaciones y que hasta piden y tienen que rendir cuenta a los manifestantes si fueron, no fueron o si llegaron. Esa es la impresión que te da. Son unas señoritas vestidas como vos y como yo, que pueden ser de coglan o de caballito, que van con anotadores. Esa es la impresión que te da. Vos sabés que lo tuvimos a Beli Boni, vos sabés que es líder del Polo Obrero, él niega rotundamente eso, y es más, reconoció que cuando uno le pregunta por el pero financiamiento... los partidos no son de los partidos de izquierda. No, seguro. Son organizaciones sociales. Son organizaciones sociales, seguro que no son de los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda tienen otra mecánica y otra destreza para armar sus columnas. Son columnas en general más pequeñas y vos las distinguís, las columnas, las distinguís, te das cuenta de cuáles son las columnas de los partidos de izquierda. Yo no diría que eso que yo veo en las marchas, que aparece como control de la asistencia, aparece en los partidos de izquierda, o no aparece básicamente, seguro, en los partidos de izquierda. En la última manifestación, esta que te digo de la semana pasada, se vieron muchas banderas en donde la consigna se repetía, era búsqueda de empleo genuino. Queremos empleo, queremos trabajo. ¿Pensás que hay una suerte de reivindicación a la dignidad? Porque los pobres no están pidiendo planes sociales, por lo menos en las banderas que vimos, toda la cobertura que hizo A24 fenomenal, la hicimos en el interior del país, la hicimos aquí, las banderas eran queremos trabajar. Lógico. Es lógico, y yo te diría, es lógico incluso por razones materiales. Si vos decís queremos trabajo y trabajo en blanco, vos sabés que junto con un salario que puede ser bajo, que puede ser incluso al nivel de lo que se recibe con un plan social, tenés otros bienes que te facilita el Estado a través del trabajo. Entonces, y que te facilita el sindicato. O sea que es un salario que puede ser quizás de la misma dimensión que el plan social, pero que tiene otros beneficios incluso más necesarios. Yo no lo quiero poner como ejemplo porque lo vi una sola vez, pero los beneficios de tener un hospital a tu disposición. Yo vi una sola vez un parto
en el medio de una manifestación. Lo vi una sola vez, por tanto no es ninguna regla, no está la gente pariendo en medio de las manifestaciones, pero lo vi una vez, sí, el inicio de un parto en una manifestación, llamamos a una ambulancia, vino la ambulancia y por suerte todavía existe eso. Existe una ambulancia que va a ir a un hospital. Todavía hay una estructura sanitaria que puede recoger eso. Lo que es más patético, ya que hablamos de parto, lo que es más patético es que cada una de esas mujeres que está marchando, marcha con uno o dos chicos. Marcha con uno o dos chicos de 2 años, 3 años, cargados, sin botella de Coca-Cola, botella de gaseosa, no de Coca-Cola, botella de gaseosa, y chico del otro lado es como la carga característica. Lo hemos preguntado de esas marchas. y recuerdo que muchas de las explicaciones, aunque no tienen con quién dejarlos. Ahora, uno se pregunta, Beatriz, ¿y si no hay manifestación, cómo se expresa esta clase cada vez más pobre? No, está muy bien que se exprese de ese modo, indica un nivel de conciencia sobre cómo salir de esas situaciones. La cuestión es cómo una dirigencia organiza ese vigor social, esa fuerza social, para que los pedidos sean sistemáticos, para que vayan directamente a las instituciones, para que se planteen frente a esas instituciones esas marchas, en fin. Yo veo que todo tiene como un aire caótico y si vos has estado, porque se nota que has estado, habrás registrado como yo que todo tiene un aire caótico. Entonces la idea, el sindicalismo, que fue para la clase obrera, además de custodiar sus reivindicaciones, etcétera, fue una forma de organización que llegaba hasta la vida cotidiana. Entonces eso, en el sindicalismo de la década del 60 y 70, que yo conocí bien, un obrero sindicalizado hasta en su vida cotidiana encontraba ecos de esa forma de organización. ¿Y qué nos pasó? Porque digo, hoy escuchamos gremialistas que están totalmente fuera de sintonía con los que las bases pareciera estar reclamando. Y dicho, ni aparecen en las manifestaciones, Beatriz, cuando se pide empleo. No, no aparecen. Bueno, quizás sería difícil que aparecieran. No, cambió algunas formas. ¿Se de perdió la sindicalismo. representatividad de estas figuras icónicas del gremialismo? Si vos pensás en las figuras icónicas que llegaron hasta la década del 70, sí. Hubo cambios fundamentales. Ahí hubo algunas figuras en metalúrgicos y en Luz y Fuerza que van a pasar a los capítulos de historia del sindicalismo argentino. También hay que decir que esos sindicatos, esos gremios, tenían trabajadores que tenían un alto nivel de preparación. Entraban con una cierta escolaridad y luego en el trabajo cotidiano su escolaridad iba aumentando por la adquisición de técnicas. El trabajo, si vos sos reponedor de residuos o reponedor de no sé qué cosa en la calle, tu nivel de preparación es difícil que cambie hacia arriba. Entonces, la industrialización fue un gran camino para que los trabajadores adquirieran una serie de destrezas que no traían. Sí, y aparte lo que decimos siempre, ¿no? La formación de los oficios, que se ha perdido tanto en Argentina y hoy es un problema también para muchas empresas. Te quiero preguntar sobre tu mirada en función de los líderes que tenemos de la oposición. La semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar a Vidal y decía, bueno, no es momento de hablar de candidaturas, pero la realidad es que el líder que todo quiere ser presidente. Exactamente, termina en una candidatura, tiene que forjarse un tiempo antes. Pero Vidal todos ya quieren dijo. ser presidente, todos. Pero Vidal eso lo dijo la semana pasada, pero en los diarios salió hace 4 días que quiere ser presidente también, que corre la carrera. Todos los políticos que uno podría decir primera y segunda línea, todos quieren ser presidente. Vidal, Lustó, Gerardo Morales, Bullrich, Gerardo Macri, Morales. Larreta. Ahí vos podés ver cuáles son las experiencias que cada uno lleva, pero todos tienen el derecho de querer ser presidente. ¿Pero eso es bueno? ¿Que en una coalición todos quieran el mismo lugar? Y la cuestión es que no hay partidos. Las coaliciones son lo que ha reemplazado a los partidos. Las coaliciones son como un portaaviones. Cuando vos tenés países con partidos, no voy a decir la Argentina en la época de no sé dónde, sino cuando tenés países con partidos, como puede ser el caso de Francia o Estados Unidos, o Uruguay, o Chile, que ahora tiene un joven dirigente,
Cuando vos tenés lo que se llamaba antes el cursus honorum, es decir, el recorrido para lograr las posiciones, los honores que la política te exige, no que tenés que recibir, sino que la política te exige para ser un político. La destrucción de los partidos fue muy fuerte. Entonces, ahí es donde vos decís, ¿cómo se arma una lista para el Parlamento? Ya no estoy diciendo cómo se arma una lista presidencial de presidente y vicepresidente, que ahí es posible que tengas candidatos preparados para tomar esa función si son elegidos, sino cómo se arma una lista para el Parlamento. ¿Y se está pensando en eso? ¿Vos pensás que Juntos por el Cambio, sobre todo, se está preparando para esa discusión? No sé, que si se prepara mejor que con Macri. Tenés una mirada crítica de Macri, pero Macri, viste que está levantando el perfil público. Da la sensación de que tiene ganas de salir a competir. Sí, bueno, que salga. Sí, digo, tengo una mirada crítica porque tengo una mirada de un gobierno que no fue bueno para la Argentina, no dio buenos resultados en ninguna de las áreas que pensó que iba a dar buenos resultados. ¿Pensás que él lo ve de esa manera? No, bueno, él lo ve de otra manera, me imagino. Y además ha hecho lo posible por aislar a dirigentes muy inteligentes de su partido, como es Rodríguez Larreta. ¿Tiene un problema Larreta con Macri al lado? Bah, están ahí, que si Larreta tiene un problema con Macri al lado tendrá que fundar un partido, dado que Macri no lo va a rematar el sábado que viene. Pero Rodríguez Larreta parece un dirigente con una preparación más sólida. Digo, a la política, Rodríguez Larreta viene de una familia de políticos. Ahí hay una diferencia. Digo, las biografías importan, ¿no? Él viene de una familia de políticos. Macri viene de una familia de empresarios. No digo que no se puedan cruzar los caminos y que alguien que sea de una familia de empresarios no termine siendo un gran político, no. Sería absurdo decir que no se pueden cruzar los caminos, pero lo que se aprende desde chico, las reacciones que se aprenden desde chico son importantes, y eso es lo que uno percibe, como a Rodríguez Larreta no le cuesta ser un político. Y a Macri permanentemente es como si la política fuera un peso que quiere transportar. Como si yo quisiera transportar una bolsa de 20 kilos, no puedo. Pero entiendo. Y según tu observación, y con esto ya te despido porque quiero que me votes para la encuesta. Según tu observación, ¿podemos estar en una situación que termine electoralmente en un Macri versus Cristina? Puede ser. Puede ser si Cristina no deja que Alberto se presente a la reelección. Alberto Fernández ya ha dicho que él se presente a la reelección. Si es Cristina, te lo pregunto de otro modo, si Cristina decide yo quiero ser candidata, si ella decide ¿le responde Macri con un y yo soy el candidato por Juntos por el Cambio? No sé qué le responde Macri, pero si ella decide que ella quiere ser candidata, supongo que el justicialismo va a pensar que tiene una carta ganadora. ¿Y tu observación es que la tiene? Me haces preguntas que no puedo contestar. Tenés tantos años de lectura, de introspección, de análisis de la política, de ejercer, de roce con la calle, que da gusto poder hacerte todas estas preguntas, Beatriz. Bueno, te agradezco enormemente que hayas participado. Para que sepas, sabés que tenemos acá una suerte de convite, que es habitual y diario. Tenemos una encuesta que invitamos a la gente, es la forma que hacemos para que llegar un poquito más a través de redes sociales. Es una pequeña muestra. Y el tema tenía que ver con el COVID. Y justamente si conoces o no conoces a alguien, la tenemos la encuesta para que vote Beatriz. Siempre le hacemos al invitado la gracia de que pueda votar en vivo. La encuesta, si la ponen chicos para que la vea, si no, es básicamente si conoces a alguien que esté contagiado. Y las respuestas tenían 3 opciones. Sí, conozco a 1 o 2. Sí, conozco a varias personas. O no conozco a nadie. En tu caso, en tu esfera íntima, de la gente conocida, viste el barrio. Sí, conozco a 1 o 2. Hoy me enteré de 1. ¿Sí? ¿Tenés? Entonces vamos con la primera opción y vamos viendo los porcentajes. Votemos en vivo, chicos, a ver qué pasa. Veo, me doy vuelta. Mira, la mayoría, Beatriz, está diciendo que no conoce a nadie que esté contagiado de COVID. Por el 68,5%. Sí conozco a 1 o 2, que es tu respuesta.
es el 20% y si conozco a varias, el 11%. Así que estamos en realidad en el medio, porque no es la minoría, pero es después de la respuesta más votada, que es que no conozco a nadie, está empezando a ver casos de gente que conoce a alguien, un conocido, que está enfermo. ¿Te seguís cuidando sos con el tema de los protocolos o si tenés intensidad o te relajas con la enfermedad? Yo me cuidé desde el principio, pero no me aislé. Por lo que yo hago, porque voy a las manifestaciones, para empezar, que son un foco, uno podría decir, que puede suceder allí. O sea que yo me cuido y mucho, pero no estoy aislada. Voy al mismo club de barrio que tiene todos los protocolos, voy al mismo club de barrio donde fui siempre, es decir, no... Te vimos con barbijo igual, digamos, con medidas me cuido de higiene. con todos los protocolos. El barbijo no me lo saco ni para tomar la sopa, pero no me aíslo, no me sabría aislar. Mi comparación, y si tenés un minuto te la digo... Sí, por supuesto. Yo viví en la dictadura militar y esto me hace pensar mucho a cómo era mi vida en la dictadura militar. Yo no me escondí. A mí me buscaron en la casa de mi madre, me buscaron, allanaron la oficina donde yo tenía mi revista, todo. Yo no me escondí. Yo seguí en la calle. Saqué una revista que empecé a repartir yo por los kioscos. Ahora, tenía un cuidado en todo lo que hacía, que era de película de espionaje, el cuidado que hacía. Entonces, lo de la dictadura me sirvió mucho. Para mí, el COVID es como la dictadura. O sea, me cuido muchísimo, pero no dejo de hacer lo que son las actividades fundamentales de mi vida. Es interesante la asimetría. Fíjate cómo disparan muchos quienes vivieron, ¿no? La dictadura dispara esa situación. En muchas personas lo escuché. Una enfermedad que dispara muchas cosas en la parte interna del ser humano. Te agradecemos enormemente de que te hayas acercado para que sepas. Te dedicamos la etapa del día y la última, porque no puedo dejar de preguntarte, ¿a dónde está la salida? Que es la pregunta que te hace Eddie a través del metamensaje de la tapa. ¿Dónde está la salida para esta Argentina? En principio, aceptar que tenemos que reconstruir un país menor y poco importante. No el país que a comienzos de siglo estaba entre los 15 primeros del mundo. Hoy estamos entre los 15 últimos, junto con Namibia. No es que me parezca ofensivo estar junto con Namibia, pero la Argentina de comienzo del siglo, que estaba entre los 15 primeros del mundo, no soñaba que iba a estar con Namibia. Entonces, tenemos que reconstruir un país que es muy poco importante, que al lado de Brasil no tiene ninguna importancia, que al lado de México tampoco tiene importancia. Que tenemos que reconstruir eso, es decir, tenemos que reconstruirlo con trabajo y humildad. Que así sea, Beatriz, que se reconstruya lo antes posible. Te agradecemos, de verdad. Gracias. Me voy con Royardi, que tiene información política. Así es, seguimos con información política porque hay tiempo para la distensión, fin de semana sobre todo. Todos nos relajamos un poquito, Sí, ¿no? nos relajamos. Yo grité tanto con el fútbol y con otras cosas ¿qué partido más. viste? Y Boca. Ah, está contenta. Olvídate. Claro. Por eso Bueno, estoy ¿sabés así qué? también. En la política, obviamente, vamos a estar atentos a Boca a lo que pase el fin de semana, sobre todo en la política, el presidente de la Cámara de Diputados, porque llega Tigre a la final. Y de eso se trató este fin de semana, porque ayer jugaron Argentinos Juniors, el partido del presidente, con Tigre, el partido del presidente de la Cámara de Diputados. Dos futboleros que miraron con mucha atención, prestaron mucha atención lo que pasaba en el fútbol. Incluso sabés que Alberto Fernández siguió desde Alemania lo que pasaba con el partido de Estudiantes de La Plata. Tuvo tiempo de cargar alguno en la comitiva, un hincha de Estudiantes de La Plata, no es que hay muchos más. Y le salió la tripera, me parece bajada que de le salió la línea. tripera. Bajada de línea, bueno, pero ahí chatearon antes Alberto Fernández. Me están contando algo. Sí. Rosario se robó los chats. Claro, ¿Cómo hiciste? Ella se mete, no te da el detalle, no te cuenta. Ella tiene el chat, es increíble. A ver, una de las dos fuentes, claramente uno de los dos que tiene el celular, no importa cuál, pero digo, esto es información de primera mano. A ver, yo siempre tengo curiosidad de ver cómo se interpelan y se hablan en WhatsApp. Antes, durante y después del partido, ayer domingo, hubo chats, primero chicanas, ¿no? O sea, la chicana de, bueno, nos vamos a enfrentar en esta semifinal. A ver ¿En esta semifinal también? Sí, o sea, bueno, ¿También está? Bueno,
En esta la ganó Sergio Massa, ¿no? Uy, Hay mira, que mira, ver, mira. hay Mirá lo que te trae ¿no? Rosario. Ahí qué es lo que pasa. Bueno, se enfrentaron ahí a Alberto Fernández, que era el primero en aparecer, Alberto Fernández. No es que Sergio Massa apareció primero. Bueno, vamos a ver. Sergio Massa apostaba con que gane Tigre. No, esta fue la previa. Tibios ahí, Tibios, sí, Nadie ¿viste? quería decir, claro, nadie quería te vamos a arriesgar. hacer siete, Pero esas llegó cosas. llegó el partido y ahí, o sea, silencio cuando Tigre hizo el gol. Claro. Sergio Massa estaba en la cancha. Cuando echaron a un jugador de Argentinos Juniors, ahí el presidente se quejó ¡Apa! que no era Sí, igual para expulsión. Es muy de hincha porque era para expulsión. Vamos a Era para leerlo. expulsión, ¿no? expulsión. Era para Era No, expulsión. no era Bueno. para la expulsión la de Florentín, dice Claro. Alberto. Y Y Sergio claro, le porque le contesta, echaron va un pegando jugador al de jugador Argentinos. directamente. ¿Y qué es hizo roja. Alberto Fernández? Algo que no se hace en el fútbol. Se grita un gol. Le grita el gol al equipo contrario. En mayúscula se lo pone. Sí. Felicitaciones, Sergio, bien ganado. Le grita el gol e inmediatamente. ¿Por qué? Porque el gol fue el minuto 41 del segundo tiempo. Que fue el empate. Claro, Fue el empate fue el empate. argentino. Imagínate cómo Iba lo gritó ganando Alberto Tigre. Fernández. Ahora, inmediatamente tuvo que felicitar, lamentablemente, a Sergio Massa. Marcha atrás El tuvo que dar. presidente tuvo que dar marcha atrás, tuvo que felicitar a Sergio Massa. Sí. Ahora, Sergio Massa no lo cargó. Sí hubo una cargada de Totó, el hijo de Sergio Massa. En realidad un mensaje en las redes sociales porque Sergio Massa dijo no le voy a contestar al presidente, en el fútbol no se carga. Códigos. Claro, Alberto Fernández tuiteó sobre su partido, sobre su equipo, ¿no? Toda mi gratitud al plantel de Argentinos Juniors por el extraordinario torneo que ha realizado. Claro, había llegado a la semifinal. A él, muy Argentinos Juniors elogia a Gabriel Milito y el que le contesta es Tomás Massa en las redes sociales, que lo que le dice es, perdón, Albert, ¿por qué? Porque habían cenado el 8 de mayo. Alberto Fernández, antes de la gira, va a la casa de Sergio Massa y Totó, que juega en Tigre, que es buen jugador, ahora está con los ligamentos rotos, pero es buen jugador, ahí le contestó. No fue Massa el que le contestó. Te pido perdón de corazón, Albert, pero tenía que pasar uno solo y obviamente el que pasó, ¿quién es? Tigre. Lo que se nota es que hay buena onda. Digo, Sí. porque estamos hablando desde el comienzo del programa de las diferencias, de una coalición gobernante que se quiere acercar, que se acercan, que no se acercan. Acá parece que hay buena onda. Y la duda, dentro del propio Frente de Todos, es dónde está parado Sergio Massa. ¿Y dónde está parado, ¿No? O sea, bueno, el 8 de mayo Alberto Fernández fue una cena, el domingo anterior fue una cena a lo de Sergio Massa, charlaron, dialogaron. Está en el medio, ¿no? En la avenida del medio, lo que tanto le gustaba a él en un momento. Ahora, ¿sigue siendo rendidora esa avenida del medio? Bueno, él la tuvo que abandonar, la avenida del medio, ¿no? Porque se dio cuenta que siendo candidato por la avenida del medio no llegaba a ningún lado. En 2019 la avenida del medio la ocupó Roberto Labaña. No le fue para nada bien. No tenía Recordemos salida la la avenida del candidatura de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Ahora está tratando de crecer de vuelta la avenida del medio con Urtubey, con Schiaretti, que siempre se dice que puede llegar a competir, nunca termina compitiendo como candidato a presidente. Parece que vamos más hacia la grieta, incluso en 2023, hacia los extremos, que hacia una posibilidad de avenida en el medio. Firme, lo que te cuenta Ro no es opinión, es información. Y aparte, fíjate, hasta tiene los WhatsApp. No vamos a indagar, pero claramente una de las dos fue su fuente. O no sabemos si algún hijo Viste que, claro. te roba el celular, la captura. Y además viste que nunca hay que dejar nada escrito por Nada, WhatsApp porque Ro. inmediatamente te hacen capturas Sí, y se sabe todo. Un segundo y tu vida queda Sí. grabada para siempre en una Hay que captura. usar Telegram y mensaje de autodestrucción. Mira cómo sabe la Yerdi. Claro, y la política se usa Picarona Telegram. la Yerdi, ¿eh? Telegram Míramela. y mensaje de ¿Tiene marido la autodestrucción. Yerdi? No. Pícara, ¿sabe? Te digo, mira, dejámoslo acá porque si no la prendo fuego. Quiero decirles que me quedó resonando mucho esta frase de Sarlo de la inseguridad en la ética y la razón, que los argentinos a su mirada estamos experimentando esa inseguridad, en donde se han perdido los valores quizás que ella dice, tal vez nunca los tuvimos, ¿no? Yo pienso que en algún momento esta sociedad los tuvo y las leyes y el valor de la regla se ha perdido. Y quiero preguntarte, Gaby, nuestro médico invitado, ¿cuánto juega eso, cuánto pesa esa inseguridad de no tener justamente ningún lugar seguro, ni siquiera el de la ética, a la hora de la salud, a la hora de hablar de la salud? Bueno, lamentablemente el tema médico está un poco colapsado en general, aunque esté o no el COVID. Nosotros vivimos una situación en la que
bueno, vos también lo experimentás diariamente, Sí. ¿no? Pedir un turno, el médico tiene que ver, a mí me ha pasado de ver muchísimos pacientes por hora, cobrar 2 pesos por la consulta, realmente estamos muy maltratados desde el punto de vista de la industria en No, general si médica. realmente yo siempre digo, los médicos, vos vas a otra sociedad, uno que tiene la posibilidad de la suerte, la bendición de haber viajado, te das cuenta que son revalorizados en todo el mundo. Están en términos de ingresos como debe ser en la cúspide en muchos países. En Argentina se los degrada a un lugar miserable en donde muchas veces lo que se les paga desde una empresa no alcanza para cubrir sus necesidades, se les paga desfasado en el tiempo, la cadena de pagos en el sistema médico es terrible. Y ni que hablar el costo que es para el paciente también, ¿no? Sin el costo dudas. de quien puede pagarlo, pero en el sistema público también, digamos, hay una suerte de colapso también porque hay un desvalor sobre este tipo de profesiones dudas. que nos salvan la vida, como también aquellos que son educadores, como también quienes trabajan en las fuerzas de seguridad. Se ha perdido eso que me parece que es radical en Argentina, pero me parece bueno que vos resaltés que en esta etapa del post-COVID ese problema persiste. El COVID nos denudó la situación que vivimos en Argentina en el sistema de salud, pero sigue siendo un problema que hay que atender y siguen estando muchas instituciones médicas colapsadas en materia de prestaciones. Vamos a volver sobre este tema, pero les quiero, porque también ya vamos a aprovechar que está acá a mi izquierda sentado José Luis Espert y enseguida nos vamos a meter en estos temas calientes que él sabe mejor que nunca como economista, pero también con un médico en el piso. El número del día, que tiene que ver justamente con los ingresos, y los ingresos tienen que ver también con el poder adquisitivo. Vamos al número del día y lo mostramos. 45.600 pesos. El número del día es el costo de la canasta básica, la más básica de todas. Lo que cuesta para una familia tipo poder acceder a ese alimento más indispensable y esos costos de vivienda más indispensables que llevan a tener que tener este ingreso para no ser considerado pobre. La canasta que ha subido radicalmente, alimentaria, no básica, canasta alimentaria, ha subido tanto que el costo del alimento en Argentina es para pocos. No todo el mundo puede tener estos ingresos por mes. El no poder reunir estos ingresos significan, según la encuesta última que hemos visto de Focus Market, que mucha gente queda afuera de esta posibilidad, básicamente son indigentes. Y la simetría que hacíamos cuando hoy pensábamos, ¿qué es en Argentina hoy 45.600 pesos? Está claro, es una foto de lo que fue la canasta alimentaria de abril, la hace Focus Market y me parece muy interesante porque esta consultora saca información de esos aparatitos donde se escanean las tarjetas. Entonces hay información de lo que son los precios de primera mano. ¿Qué son 45.600 pesos? Es mucho. Para una familia es un montón. Pero lo comparábamos con lo que es el ingreso, el salario mínimo vital y móvil, y está ahí nomás. Dame la segunda placa que les quiero mostrar a la gente un poco cómo está hoy aquella persona que es sostén de familia y cuyo único ingreso es el equivalente al salario mínimo. Costo de la canasta básica en abril y costo del salario mínimo, que es el que en realidad se proyecta con la actualización que pidió Máximo Kirchner, porque la realidad es que si el diputado no pedía que se aceleren los aumentos que estaban pactados de acá a enero, este salario mínimo no estaba, pero por lo pronto vos fijate que incluso con ese esfuerzo, entre comillas, ¿no?, de gasto público, que fue todo un debate en el Ministerio de Economía, la gente no vive mejor. El que tiene el salario mínimo vital y móvil y es sostén de familia, apenas puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Son datos de abril y son datos privados, pero la realidad del caso es la que vemos todos los días cuando vas y cargas el changuito y la inflación hace que muchas de las cosas que eran gastos habituales se conviertan en verdaderos lujos. Y yo me preguntaba, ¿cómo hace hoy una persona para darse un gusto? Fin de semana me dediqué a mirar precios de lo que es gastronomía. A salvedad de que, insisto, la gastronomía también ha sido un rubro muy golpeado por el COVID y muchos han intentado poder salir a flote remarcando precios. Pero otros, en realidad, vos mirás y están ganando más, porque lo que son los locales o los polos gastronómicos están llenos hoy. Porque la gente no puede comprarse un auto, no puede irse de viaje y entonces, ¿qué hace? Se da el gusto de salir afuera. Pero es un sector de la población nada más. Otros no pueden. Entonces antes el que no podía estaba corto, ¿qué hacía? Bueno, pidamos una pizza. Hoy lo decíamos, pizza, empanadas, era como el fin de semana traía eso en la mesa de la clase media de los argentinos. Ni que hablar el asado, pero voy a algo más básico, algo que en realidad se hace con harina. Vamos a mirar los números de FADA de hoy, que hizo un fenomenal estudio
de cuánto cuesta hacer la pizza, ¿no? Y si realmente nos tenemos que enojar con el comerciante o quién es verdaderamente el que se lleva el costo de la pizza. Precio promedio que toman en Fada, lo toman de ahora, el actual, 730 pesos una pizza promedio, te digo. Si estás en las grandes ciudades sale más caro, pero ponele que es un promedio. Es 6 veces más lo que costaba en 2017. 6 veces más. Automáticamente te pregunto, vos que estás del otro lado, ¿vos ganás 6 veces más que en 2017? Seguro me respondés que no. Porque si me guío por las estadísticas públicas del INDEC, nadie tuvo esa aceleración en el salario. Pero vos fíjate, lo que antes era algo accesible, no puedo ir a comer afuera, pero bueno, me invito a mi familia en casa, pedimos un delivery, hoy también es algo oneroso. Y hoy es algo de una clase selecta. Y uno se pregunta, ¿por qué tenemos que naturalizar esto en Argentina? Una de las noticias del día pasaba justamente porque no hubo un acuerdo con las moliendas, con los empresarios del sector, por el tema del costo de la harina. Se reunió Feletti, no hay acuerdo. ¿Es el comerciante que se va de mambo con el costo de la pizza o hay un fundamento? Vamos a mirar cómo se hace la pizza, básicamente. Agua, harina y queso, por supuesto. Bueno, acá tenés el tema que justifica un poco el tema de la estructura de los costos. Cuando yo digo a veces no hay que enojarse tanto con el comerciante porque hace lo que puede. Mirá la pizza con amigos. Vos con 1.000 pesos en diciembre del 2017 comprabas el equivalente a 6,8 kilos de queso cremoso, que es más económico que la mozzarella, porque vos fijate que este estudio tuvo esa consideración. La mozzarella es VIP. Entonces van al queso cremoso, que es una cosa más básica. Le haces en tu casa, ahorrás costos. En abril de este año, en realidad con ese billete de 1.000 pesos que ves en pantalla, compras 1 kilo. Entonces ahí ves dónde perdiste. Perdiste 5,8 kilos desde 2017 a 2022 en posibilidad de compra. Este mismo billetito compra casi 6 kilos menos de queso cremoso, el más económico, insisto, no la mozzarella. Y es uno de los, digamos, indispensables de la pizza, por eso la justificación del aumento. Dame la segunda, que te quiero mostrar lo que pasa con la harina, ya que se están ahí peleando por cómo hacer, que la guerra entre Rusia y Ucrania, la remarcación que tuvimos acá. Remarcación que nada tiene que ver con lo que sucedió en países vecinos, acá siempre es 5 veces más. Bueno, con 1.000 pesos. En 2017 vos comprabas 90 kilos de harina. Hoy con 2.000, mejor dicho, hoy con 1.000 pesos, en 2022, abril, estas son las estadísticas que tenemos de Fada, no tenemos el mes de mayo todavía, compras 11. O sea, perdiste 79 kilos en el camino desde 2017 a 2022. Con ese billete de 1.000, entrás, pisás, compro harina, vuelvo a hacerlo este año y yo perdí en el camino 79 kilos. Esto es lo que yo digo cuando a veces uno pierde percepción y le está pasando a mucha gente de qué es caro y qué es barato. Entonces te enojas con el comerciante porque te parece es un asalto a mano armada lo que te cobran la pizza, pero en realidad está pasando esto. El problema es que es un asalto lo que cuesta la harina, pero no porque el empresario se está quedando con un... No siempre es así, muchas veces hay una estructura de costos. No siempre la explicación es el empresario maligno, dañino. Muchas veces es que la estructura de costos es tan inflacionaria que genera esto. Y nos fuimos bien atrás para ir bien atrás de la pandemia, no por una cuestión de signo político. Y porque Fada tiene justamente esa consideración. No estamos hablando de política, estamos hablando de la enfermedad tóxica que es la inflación en Argentina, que ni los economistas con mayor prestigio que hemos tenido en el Ministerio de Economía han encontrado la vuelta para que esto no suceda. Entonces, un poco es de lo que hablamos cuando vamos al changuito y un poco es lo que vemos cuando el reflejo de eso se vislumbra en algunas situaciones exacerbadas que está teniendo la política local hoy. Yo le quiero preguntar por este tema a José Luis, porque independientemente de tu carrera política, realmente tu profesión como economista ha hecho que muchos te tengan como referencia. José Luis, ¿vamos a seguir perdiendo? Buenas noches primero a todos. ¿Cómo andás? Bien, y a los que nos están viendo. Sí, lamentablemente cuando estás con estos niveles de inflación prácticamente galopante, porque estamos hablando de una inflación anual de 70, 100% que va a ser el 2022, vas a encontrar esto, pero todas las comparaciones que encuentren te va a dar una cosa loca como esta, que en 5 años las cosas se multiplicaron por 6 o por 9, por 6 el queso, por 9 la harina, lo que vos mostrabas, ¿no? Así que obviamente, si el queso, que se usa poco en la pizza, comparado con lo que usás de harina, subió 6 veces y la harina subió 9, obviamente que el costo de hacer una pizza te va a subir 6 veces. Ahora, cuando vos tenés un problema con la inflación, estas cosas las vas a ver. Hoy, por ejemplo, vos agarrás el boleto de colectivo, tren, 18 pesos, ¿no? Un boleto, eso es un paquetito de caramelo. Entonces,
Está todo distorsionado, todo Sí, distorsionado. es lo que yo decía, José. Nos estamos perdiendo la referencia de qué es caro y qué Sí, es barato. Sí, cuando Perdés tenés esa- inflación a estos niveles, perdés toda la referencia, perdés todo. Y un punto que yo también miraba más temprano, y acá lo sumo Gaby también, hay un informe que da cuenta que los argentinos ya comen, en relación al año pasado, 1,5 kilos menos de carne. O sea, se está perdiendo el consumo de carne, y independientemente de que hay muchos veganos en este mundo y hay una alimentación distinta, para algunos más saludable, la verdad es que en la parte de lo nutritivo, el peso de la proteína es altísimo. Digamos, para un niño que está en desarrollo, el reemplazo de la proteína es complicado. ¿Vos lo estás viendo? ¿También hay complicación para nutrir a los chicos? En realidad veo complicación en la nutrición en general porque hay, digamos, en ese ambiente cada vez hay más controversias. Pero sí lo que estoy viendo es que se comen muchos ultraprocesados. Digamos, no vemos desnutrición, sino que vemos obesidad infantil. Argentina es uno de los países con mayor obesidad, pero no es porque están comiendo bien, están comiendo muy mal, comen lo más barato, ultraprocesados, dulces, bebidas azucaradas. Verdaderamente yo en el libro, en mi libro Reset de estilo de vida, explico... ¿Me lo mostrás? Sí. Me interesa esto. Explico Y ahora nos vamos a ir a la calle, el, chicos. el tema de la medicina del estilo de vida y cómo se construye la enfermedad. Y si nosotros empezamos desde la niñez a comer más saludable, probablemente no desarrollemos enfermedades crónicas no transmisibles. Y verdaderamente lo que estamos viendo en los chicos es chicos jóvenes con medicaciones de adultos mayores. Yo estoy medicando chicos de 18 años, 20 años con enalapril para la presión, diabetes tipo 2. Es una verdadera... No sé qué va a dar el censo porque, digamos, todavía no tenemos el resultado, pero en la encuesta de factores de riesgo que se hizo antes de la pandemia, no sé cómo quedamos post pandemia, yo creo que mucho peor, ya teníamos 60% de la población argentina con algún grado de sobrepeso y obesidad. ¿Cuánto? ¿60%? 60%. Sí, O sea, 6 de cada 10 personas en Argentina tiene obesidad. No, sobrepeso y obesidad, que es, digamos, toda la variable. Parámetro. Bueno, obesidad mórbida ya tenemos mucho menos. está bueno, yo les recomiendo este libro. Yo he leído algunos pasajes que subiste a tus redes sociales, me interesa y lo voy a leer. Pero está bueno eso, empezar a educarnos también con las posibilidades del caso. Quiero sumarlo, José, para que vayamos a la calle. José recorre mucho, José Luis recorre mucho, la verdad. Y está nuestro compañero en la calle Sorbo haciendo una recorrida por esto que les estoy contando yo, comer cada vez más caro. Y el puchero también, algo que era tradición de la familia de clase media, de hacer un puchero en tu casa porque era económico, rendía y era saludable, también se volvió un verdadero lujo. Vamos con Gonzalo, ¿está por ahí? ¿Gonza? Sí, ¿estás Marce, ahí? yo estoy Háblame, acá porfa. esperándote porque claro, mirá lo que es la mesa. No te comas que tengo. todo, yo sé que estás Sí, con mirá, la tengo- boca llena, te acabo de tengo ver. Guiso de lenteja. Me da un hambre hasta ahora. Sí, hace un ratito estaba Querido con la boca amigo, llena. contame. Vamos a Aparte de seguir degustar hablando esto, igual, porque ¿no? de número, te pero engancharon justo, ¿viste? de Yo paso lo mandé aprovecho justo al aire a y pruebo un Gonzalo, poquito. no le avisaron y estaba dale con la cuchara. Yo sé que te gustó y está Y buenísimo. estaba comiendo y comiendo. Pero mira, Marce, se me cortó el retorno. De todas formas, tenemos puchero, tenemos guiso de lentejas y tenemos también a Miguel, que nos va a contar cuánto sale un puchero, por ejemplo. Mirá, tenés varias opciones. Tenés un puchero para dos que puede ser de carne de vaca o de cerdo, que viene el codillo. Está en 3.500 pesos. Pero viene con una Espera, acompañamiento 3.500 pesos, ¿qué, la porción? Batata, zapallo, brócoli, repollo, garbanzos, choclo, acelga, papa, batata. Se come bien con un puchero para dos. Con un puchero para dos y estamos hablando de qué precio más o menos. 3.500 pesos. 3.500 pesos, pero para dos personas. Para dos personas. ¿Y qué sería? Repetimos, mirá, a ver, venía Miguel, si me acompañás. Sería. Lo que tendríamos acá, ¿no? Yo tengo una gana de comer encima, te digo. No, me imagino. Por el horario, Sí. por el frío, porque son comidas de invierno. No, sí, más bien, no. Tenés papa, batata, zanahoria, calabaza. El choclo, hoy hablábamos también que el choclo se come con la mano. Sí, el choclo. Gonza, con ¿me la mano, escuchás no ahora? hay otra forma. Vos sabés que te estoy viendo. Ahora sí te escucho, Marce, decime. Y estoy sacando cálculos, pero digo, y no tiene que ver con el amigo que nos está prestando la posibilidad de incluso de conocer cómo se hace un buen puchero, que ahora lo vamos a ver. Pero la verdad que 7.000 pesos es lo que tiene que gastar una familia para poder comer si son 4, por los precios que me estás diciendo. Se ha convertido en un verdadero lujo. ¿Quién puede Claro, acá pagar tenemos, esa cena? hoy? Igual, este puchero igual, lo que tenemos acá es para más de dos personas o este es para dos.
No, tenemos varias opciones, que es puchero para 2, puchero para 3 o Sí, puchero pero para 5. el precio Acá que tenemos para acá, 12 a de nuestra 3.500 derecha, es pesos, para para dos- 4 para son dos 7 lucas. personas. Yo la pregunta que le quiero hacer al amigo que nos abrió las puertas de su restaurante y ese bodegón fenomenal que vemos que lo hace como tiene que hacerse, la tradicional receta que le ponen chorizo y todo, es si venden. Si están pudiendo vender, porque independientemente Sí, que sí, intuyo que no hay tanta ganancia, son precios que no todo el mundo hoy puede afrontar, lamentablemente. No, sí, o sea, no, nada es barato actualmente, pero tampoco es, digamos, tan rígido decir 2, 3.500, 4, 7.000, porque el puchero para 5 personas está a 6.500. Claro, bueno, le vas encontrando la Son vuelta. 5 personas y comen bien. Claro. Ahora, ¿cómo te llamás? Perdón que tuvimos un corte en el retorno. Y ahora me doy cuenta que me estás escuchando. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿hace cuánto tiempo Miguel. te dedicas al sector de la gastronomía en el bodegón que estás allí? No, yo prácticamente soy nuevo a comparación del resto de la gente de acá del lugar, son 4 o 5 años. Sí, el Globo ya tiene aproximadamente 114 años. 114 años tiene. Bien, ¿y cómo notás o dónde Este- percibís vos la erosión de la inflación en el negocio? Y por ahí, o sea, a ver, el que viene a comer generalmente los platos tradicionales los pide, pero por ahí, a ver, el vino elige un poco más económico, a veces en vez de pedir todos postres piden uno a compartir. En esos detalles es lo que... Claro, el acompañamiento, digamos, es tal vez en lo que se ahorra un poquito más. Claro, por ahí no tomar un vino muy caro, sino un vino modesto, y bueno, ya como te dije, el postre, o hay platos que también se venden acá que son para compartir y por persona les resulta más económico. Igual, Marce, también te digo que es comida de primera mano, porque estuvimos cortando lo que sería esta pata, se corta con la cuchara. O sea, yo pongo la cuchara y Gonza, ya vos se tenés corta. una Ni siquiera hambre. necesito... Hay una hambre en esta Todos redacción. tenemos Todos No, yo tengo tenemos un hambre una bárbara. José Pero Luis, ¿vos me sos de comer imagino- esto? ¿Te gusta el puchero así? Sí, claro que sí. Ahora, déjame decirte algo, Sí. ya que estamos con el comerciante acá. Mientras come Gonzalo, Pobre, por favor, le porque damos espacio. estoy con un médico acá, así que lo vas Sí, a ver sí. entender muy bien. En medicina no hay ningún médico que discuta que la vacuna Sabin previene la poliomielitis, ¿no? No se discute No hay ese duda. avance de la ciencia, no se discute. Bueno, la mala noticia que les quiero traer a todos los que nos están viendo es que este problema del puchero caro, de la pizza cara, mientras no resolvamos el problema científico de cómo se cura la enfermedad llamada inflación, vamos a seguir toda la vida hablando de esto, ¿eh? No vamos a pasar la vida Ahora, hablando ¿por qué de esto. la enfermedad ataca a Argentina fundamentalmente? Bueno, pero la Porque enfermedad otros virus atacan a todo el mundo. Es Che, una con nosotros está enfermedad que ensañada esta tiene enfermedad. cura, es una enfermedad que tiene cura. Es más, hay un premio Nobel de Economía, el que más pensó este problema. Su teoría fue probada como la vacuna Sabin en un montón de lugares y ya no se discute. Ahora nosotros sí lo discutimos. ¿Entendés? Entonces, la inflación, esta locura de que todo te sube, es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? El Banco Central imprime mucho billete y por otro lado nadie quiere tener peso en el bolsillo. Es el gran problema de la inflación argentina. Entonces, mientras no solucionemos el problema de un banco central emitiendo billetitos por el déficit fiscal, el exceso de gasto público, que la maldita política fijamos en el Congreso, y mientras que el Ejecutivo, de todo Ejecutivo, Nación, Provincia, Municipio, no dé certeza de que este país es razonable, y nadie va a querer tener peso y la inflación no va a parar de provocarte el despelote con la pizza o Claro. que este señor tenga que vender para poder salvar los costos a lo mejor a 3.500 pesos un puchero. Es terrible, porque aparte yo digo... Hay cuando- cura, cuando pero hay que calculás- pegarse la ciencia, ¿viste? Claro, Es como- José Luis, pero antes yo digo, esto era accesible. Todas las semanas en una familia en invierno comías un puchero. Mirá, Y la verdad es que el costo es imposible para muchos. no hay ningún ingreso, a ver, salvo extremos de la distribución del ingreso, pero nunca en una carrera de salario y precio como esta, los salarios le ganaron los precios, nunca, ¿eh? O sea, por O sea eso hay que que vamos matar, camino a un fracaso de nuevo hay en que términos de matar salario. rápidamente la inflación, hay que matarla. Bien, No podemos convivir con esto, pero mientras tengamos cavernícolas que creen que yendo a buscar al comerciante para que no suba los precios, eso va a bajar la inflación, y estamos jodidos. Vos tenés que dejar de emitir para no tener inflación y darle credibilidad a tu país para que haya gente con ganas de invertir acá. Nosotros hacemos todo al revés, entonces nunca va a solucionar el problema de inflación. obvio. Le Nunca. preguntamos al amigo del bodegón, a ver, está ahí.
¿estás vendiendo más? Porque también hay una teoría que dice que la gente no está pudiendo ahorrar, no está pudiendo irse de viaje, y el de clase media que tiene aún la posibilidad de ahorrar, que cada vez son menos, va directamente a gastar. ¿Vos notás que hay más clientes si comparás con los últimos meses o está planchada la cosa? No, lo que pasa, que a ver, el restaurante es un poco de un tema de época, porque apenas, por ejemplo, hoy bajó un poco la temperatura y vino bastante gente. O sea, al ser generalmente comida de ollas y comidas calóricas, o sea, necesita como para afrontar el frío. Claro, entonces de temporada. Está concurriendo un pero poco la más cantidad lo de que gente o la Claro, venta por que tenés temporada. está bien, ¿te alcanza? ¿Ganás plata? Y de a poco está aumentando. O sea, somos optimistas, pero bueno. Acá José Luis Viendo- Esperte quiere hacer una pregunta. No, Claro, comentarle, agregando lo que él decía, si la gente va y comparte el puchero, y si los vinos que piden son cada vez más económicos, evidentemente él, aunque sienta que a lo mejor factura un poco más o igual, en realidad está vendiendo menos, porque vende vino más barato, la gente comparte el plato, o sea, Se va para abarató atrás. todo. Va para Se abarató atrás. todo, incluso están haciendo malabares muchos comerciantes para poder mantener la calidad de los platos como los que vemos en pantalla. Vamos a seguir haciendo esta cobertura porque lo que queremos es mostrarte el costo de la alimentación. La alimentación que era algo básico de la clase media trabajadora, el típico plato del puchero en invierno, y que hoy son verdaderos lujos de una clase selecta. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, y cuando empieza el invierno y el frío empezamos a mirar los precios de la comida típica invernal. Entonces hace un ratito estábamos haciendo este trabajo con Gonza Sorgo, que está en nuestro móvil, en un buenísimo, fenomenal bodegón del área de Congreso, en donde no cambian la receta, tratan de mantener el precio medianamente, pero no cambiar la fórmula, no quitarle o retasearle como hacen en muchos locales gastronómicos, porque otra no les queda. Cuando la materia prima crece en precios y bueno, te sacan un poquito de carne, te lo dejan, no. Acá lo que estás viendo es abundante, la típica fórmula del puchero caliente. Pero el problema es que los bolsillos están congelados y que el costo que estábamos mirando ahí de un puchero para 4 personas es 7.000 pesos. Entonces contame vos del otro lado, te invito a las redes sociales, escribinos para 24, si vos con 7.000 pesos podés hoy darte el lujo de comprar un puchero. 7.000 pesos para una familia de 4. Te hacen un descuentito por ahí si vas y compraste por ahí 500 pesos menos, pero la realidad es que se ha vuelto algo realmente oneroso. El puchero, que era la típica comida del frío de la clase media trabajadora. Y lamentablemente hoy, como la pizza te lo conté en un ratito, son verdaderos lujos. Recién hablando con José Luis Espert, que está ya con nosotros nuevamente, decíamos, es tan tóxica la inflación que no le vemos la salida, no le vemos el freno. Pero vos decís, la receta está, lo que pasa es que la Argentina no la quiere tomar, esa receta. Exacto. Es Y más, la única receta es recortar los lo- gastos del Estado que no son eficientes, básicamente. Sí, claro. Ahora, vos sabés que en el mundo ya no se discute la inflación prácticamente. Se discute ahora un poco porque han subido los precios de las materias primas, pero ya no es un problema para el mundo la inflación. Argentina es de los pocos países donde la inflación es un problema. De los poquísimos, yo te diría, contado con los dedos de la mano. Pero claro, si vivís de espalda a la ciencia, obviamente que te va a ir mal. ¿A quién se le ocurriría tirarse 10 veces a un 10º piso y terminar 10 veces sano? Probablemente te reventés como un omelette 9 veces de 10. Y la 10ª que no te mataste, te enredaste en los árboles, te perforaste un pulmón. Esto es igual. Nadie discute en el mundo ya la naturaleza monetaria de la inflación, porque es un tema técnico, científico, no es ideológico. Nosotros ideologizamos hasta la naturaleza monetaria de la inflación porque el tipo que pensó este problema lo asesoró a Pinochet en su momento, que fue Milton Friedman. Vos decís, ¿pero qué tiene que ver un asesino con la ciencia? Bueno, nosotros hacemos esas cosas. Ahora, mucha gente que nos ve del otro lado, y me pasa también... Perdóname, Sí, una perdón. cosa importante, ya que estás viendo qué está pasando en pleno invierno con la comida, o con la comida típica del invierno, Sí. hacé lo mismo con la ropa. Vas a No, ver. lo hicimos la semana pasada. Ah, ¿lo hiciste? Hasta vino Roberto Piazza y nos dijo, yo no compro ropa acá. Uno de los máximos creadores de la indumentaria, obviamente, ¿no? De la alta gama de indumentaria de Argentina, y decía, los precios que se ven en Argentina no son los que No. tienen que valer. Pero por otro lado, vos mirás la estructura de costos que tiene hoy un empresario textil y hay una inflación textil que es desquiciada en Argentina.
Porque, y ahí es donde iba mi pregunta que te iba a hacer ahora. También tiene una ¿Tenés economía donde que en materia textil está completamente cerrada el comercio, ¿no? Te vacunan primero con eso, ¿no? Pero hay un punto. Si vos podés cazar en el zoológico, le da los precios lo que sea. Tenés un punto allí, que es cuando vos tenés que comprar telas o hilado y vos tenés que importar porque eso no está en el mercado local. Y entonces entra el factor tipo de cambio. Te voy a dejar esta pregunta picando porque más allá de lo textil, hay un montón de industrias que están trazadas por el dólar. Me pasó hoy, pinché una llanta, ir a buscar y poder reponer la llanta original del auto es una misión imposible. Pero ni que hablar cuando miras los costos, pagarla también. Entonces, es transversal, hay un montón de sectores. Sí. Te dejo la pregunta picando. ¿Qué va a pasar con el dólar? Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas hablando de economía y estamos con José Luis Espert y te preguntaba lo que seguro mucha gente te debe preguntar, que qué va a pasar básicamente con el tipo de cambio, con el dólar, ¿qué vislumbrás? Bueno, acá tenemos $2, ¿no? Básicamente, hay mucho más dólares, pero tenemos básicamente $2. El oficial y el paralelo. Cualquiera de las versiones de los libres. El negro, paralelo, el contado con liqui, pero bueno, son dos. El controlado, oficial y el libre. Yo creo que, hablando del controlado, con estos niveles de inflación, el gobierno va a tratar de mantenerlo lo más que pueda por abajo de la inflación, porque si atrasándolo, o sea, dejándolo barato, tenés inflación de 70, imagínate si llegara a devaluar encima. Pensá que atrás vienen los salarios, la medicina prepaga, que todavía faltan ajustes, ¿no? Sí, claro. El ajuste de tarifa, o sea, yo creo que el dólar para la producción, digamos, el que productor agropecuario, el que tiene que importar, va a seguir algo atrasado. El libre, paralelo y el que te fija la expectativa de precios. Sí, también. yo creo que ese se va a empezar a mover en relativamente breve para arriba, quiero decir, porque con esta inflación ya se va a descontar que en algún momento alguien va a tener que cerrar la brecha. Pensemos que tenemos una brecha cercana al 80%, ¿no? Bueno, pero en un año yo veo que el dólar va a corregir. ¿A diciembre en cuánto lo ves el blue? No me animo un número, pero... Porque me dijiste inflación que puede estar 70. superando el 70. Sí, va a superar 70 la inflación este año. Va a superar. Yo no puedo creer que estemos hablando... ¿Sabes la inflación de 70? Va a ser casi la segunda o tercera inflación más alta desde la hiperinflación. O sea, la inflación nuestra está tan desbocada que ya la hiper es una referencia. O sea, ¿me entendés de lo que estamos hablando? Sí, te lo no comprendo. vamos ni por inflación, no vamos a ir a una hiper. No vamos a ir a una hiper. Pero te quiero decir, mirá lo mal que está la inflación, lo alta que está la inflación, que ya la hiper pasa a ser una referencia. No, es una cosa de loco. Es terrible. La memoria histórica, la verdad que estemos tocando números que no veíamos mensualmente hace 30 años. Hay solución, pero tenemos que abrazarnos a la ciencia en lugar de abrazarnos a alquimistas, ¿viste? Que te vienen con soluciones de controles de precios, la góndola, ir al supermercado con la FIP, con los controladores de precios. Eso no funciona. No funciona. Se enoja José Luis, pero yo te quiero mostrar, me voy a parar para ir con mi compañera Rosario. Una pregunta bien. Porque Rosario trajo un enigmático, y lo contábamos al principio del programa, en momentos en donde la coalición de gobierno parece estar muy fragmentada por opiniones disociadas entre el presidente y la vicepresidenta, pareciera ser que hay una figura muy criticada del albertismo, ni más ni menos que un ministro de primera línea, criticada del albertismo por el cristinismo. Muy criticada, que está intentando tender puentes a través de uno de sus funcionarios, es decir, un ministro que tiene un funcionario, un subsecretario, en su escalafón de mando lo tiene a cargo, que le pide, y esto fue lo que nos contó Rosario al principio del programa, llama al secretario de la vicepresidenta y llamalo a Máximo que me quiero reunir. Así es, fue el mensaje que llegó la semana pasada al Congreso, al Senado y también a la Cámara de Diputados diciendo, bueno, a ver si estoy a disposición, el ministro en realidad está a disposición, se quiere reunir con la vicepresidenta, empecemos a tender algún puente posible, veamos si podemos volver a dialogar, porque dialogaban y mucho anteriormente hasta que se cortó todo por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y te estoy dejando varias pistas, Marce, ¿no?
O sea que salían del fuero económico. Exactamente, O sea, te el diré que gabinete bajo, económico. Acá Martincito Sí. Angulo dijo 3 ministros. Sí. Ministro de Trabajo, Ministro de Producción, Ministro de Hacienda, de Economía, básicamente. De esos 3 bajamos al de Trabajo, entonces. Ro. Bajamos al de trabajo. Que no tuvo nada que ver, en principio, con el acuerdo del Fondo Monetario. Moroni no mandó ningún mensaje, no se quiere juntar. Quizás se quiere juntar, pero no se anima, obviamente. Imagínate mandarle mensaje a la vicepresidenta y que te rechace o te clave el visto. ¿Todos Mejor se no quieren mandamos. reunir con Cristina, en el fondo? Yo creo que si Cristina te llama, ¿quién le va a decir que no? Pero, ¿y si no te llama? ¿Te querés reunir igual? Y no sé si se animan. O sea, para que te diga, igual las si te cosas, llama, claro. debe ser bravo, Claro, ¿viste? Porque por es como eso, cuando te llaman por a eso. rendir examen. Claro, ¿viste? tenés Hay que entrar sentarse ahí allí. con cuidado, decir, ¿qué hice? ¿Qué me mandé, Uy, no? revisando, Entonces, viste, para atrás, la revisión ¿qué histórica. hice en las últimas 48 horas? A ver. Paso, esa no la tengo. Ay, bueno, mejor no voy, inventate una excusa. Pero por Bueno. lo pronto, la persona del enigmático es... Ta-ta-ta-tan. Rodrigo Ruete. Yo no te dice nada ese nombre. No, bueno, a mí sí, pero la gente seguro que no. Claro, es subsecretario Me voy de a parar, Relaciones. mostrarle bien la cara, porque es un funcionario muy importante. ¿eh? No importa el cargo, porque yo digo que en economía los cargos son Claro. menores. El problema es que los cargos se esconden en la verdadera función. Es el número 1 en confianza en materia de gestión política de Guzmán. Es el que le hace la rosca, ¿no? A Martín Guzmán. Buena palabra. Claro, es justamente el que le hace los vínculos políticos a Martín Guzmán. Es el que mandó el mensaje de texto diciendo Martín Guzmán está a disposición de la vicepresidenta, Sí, está a mi general. disposición de Máximo Kirchner, puede llegar a volver a haber diálogo. Acá te digo, en el estudio se ríen todos. Sí. José Luis se ríe, Martín se ríe, el doctor ahora Latman se ríe. Parece que estaban hablando de la reina Cleopatra. Bueno, le que tienen era- miedo, José Claro. Luis. Le baja el pulgar y salen masivamente a hostigarlo y además, Qué digamos que el chiflado. ministro no tiene ningún Estamos resultado chiflados económico mal. tampoco, digamos, muy Es una preponderante. es una persona elegida por el pueblo, ella se debe a su gente, a su pueblo, le pagamos el salario entre todos. ¿Quién se cree que es Cristina Kirchner? Por favor. Bueno, no es una de las personas, de las políticas más importantes de la Argentina, no es en ¿Y? los últimos años. ¿Y qué? ¿Qué? Bueno, la va a líder terminar, de va a terminar este como sector todos político. nosotros con las patitas Sí, para arriba. claro, ¿Qué eso sé yo? seguro. Pará, hay un punto que Sí. a mí me interesa de esto. Porque vos contaste que hubo una emisión de Sí. mensaje, es decir, send. ¿Viste? Sí. Y cuando vos mandás el mensaje, estás, viste, yo que soy ranciosa, estás esperando a ver, me clava el visto, me responde, ¿cuánto tarda en responderme? Sí, está en línea, ¿viste? Está en línea. Chequeás, viste, Stalker, las dos saben de eso. El punto es, ¿qué pasó? ¿Hubo respuesta? Emisión de mensaje. Ante la emisión del mensaje, ¿qué sucedió? Estuvieron en línea, y la respuesta llegó pública y llegó de Máximo Kirchner y le dijo lo que ya sabemos a Martín Guzmán de todo, ¿no? Que tiene apoyo de Cristalina Georgieva, tiene apoyo de Clarín, ¿cómo no va a tener apoyo? Esa fue la respuesta del kirchnerismo. No hay diálogo y no va a haber diálogo posible entre Martín Guzmán y el kirchnerismo, sobre todo porque el kirchnerismo dice, nos mintió Martín Guzmán, desde enero que sabemos que en la negociación con el fondo nos viene mintiendo. ¿Para qué queremos juntarnos ahora con Martín Guzmán? Le hacen un desaire, Martín. No, bueno, estaba pensando un poco lo que hablamos al principio del programa. Catopodis también pidió, Sí. o sea, también ya está la respuesta a Catopodis, de alguna forma, ¿no? Bueno, Catopodis, igualmente Catopodis lo que dice es que esté en la mesa política, que es lo que quiere Cristina. Claro, Me parece que que, tome Catopodis, decisiones. claro, Catopodis está entendiendo lo que quiere Cristina Kirchner y dice... Que se la participe. Bueno, claro. pero primero tienen que hablar, que es lo que no están haciendo. Sí. Ahora, hay un No habla punto. Alberto con Cristina, no habla Cristina con ¿Dónde Guzmán. estuvo el quiebre? Porque es la vicepresidenta de la Nación, digamos, no es una opinión. Tiene todo el derecho de ejercer la vicepresidencia de la Nación y de tomar también decisiones de gestión pública. ¿En dónde se quebró esa situación? El quiebre con Martín Guzmán está claro, la deuda y la negociación. El quiebre con Alberto Fernández fue sin dudas, ¿te acordás los incidentes en el Congreso? Me parece que ahí fue el quiebre No se lo del perdona. vínculo, el no repudio del presidente Alberto Fernández a los incidentes en el Congreso por el cual se apedreó el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. No se lo perdona a Cristina Kirchner, no puede entender cómo no hubo un repudio a ese acto aquel día. Desde ahí, recordemos que Alberto Fernández le mandó un mensaje a Cristina que nunca contestó, no hay diálogo. Y mientras tanto, Guzmán está acercándose a uno de los hombres de confianza de Cristina y quizás los más dialoguistas de este espacio Ahora, político, ¿me que es permiten Guado Pedro. meter un bocadillo Sí, sobre claro, eso? José. Estás hablando de dos rupturas, Ro. Ruptura Guzmán-Cristina, ruptura Alberto-Cristina. Me voy a meter con la de Guzmán-Cristina. Lo que hay que decir
es que el enojo de Cristina con Guzmán es porque Cristina quería defaultearle al fondo, no quería ni arreglar con el Fondo Monetario. No, desconoce la deuda. Claro, El ella kirchnerismo quería. lo desconoce. El enojo es porque no siguió su recomendación, nunca explicitada, porque en el límite es cobarde, Cristina. Pero Es quería decir, yo defaultear no porque quiero. ellos siempre dicen, y lo que el argumento del kirchnerismo es, siempre le pagamos, y nosotros le pagamos, aunque nunca contrajimos la deuda, siempre le terminamos pagando nosotros al fondo. Se quería defaultear desde el kirchnerismo, porque te pregunto porque es algo No, que nunca se entendió que es lo que quiso la discusión en el Congreso hacer era el esa. kirchnerismo. Eso te lo digo con conocimiento, porque en el Congreso discutimos la ley del pago del FMI. La bancada, bueno, la ley de pago salió porque la apoyó Cambiemos. El kirchnerismo lo que pasa es votaron que, muchos en contra. José No Luis, querían. el No kirchnerismo querían pagar al fondo. pidió una investigación judicial, ¿no? Martín, que Está no sé en abierta, qué está situación abierta la está, causa, sí, pero sí, una es una investigación cosa judicial para saber qué que pasaron no- con los fondos que se prestaron. Es ridículo, esa que vinieron del investigación FMI. judicial, son unos Sí. payasos. ¿Es ridícula esa hay una causa? causa. Sí, sí, hay una causa judicial que se está investigando. Lo que se investiga es que se busca determinar si hubo un incumplimiento por parte de los funcionarios del gobierno de Macri en el control del destino de esos fondos, de la plata que... ¿Y está cajoneado el tema no, o no, avanza? No, están, hay varias medidas de prueba en marcha, hay informes que se le pidió al Banco Central para saber cuál fue el destino de esos fondos. No sé si va a ser fácil después poder acusar a los funcionarios de que ellos sabían que esa plata se estaba fugando, que incumplieron sus deberes en no controlar el destino. Ahora, de esos Marce, vos fondos. lo decías anteriormente, no, obviamente no va a haber reunión Guzmán-Cristina, Máximo Cristina no, pero hubo hoy una foto que sorprendió. Es una de las notas del día, Ro. Hubo una foto que sorprendió porque vino de la mano de Martín Guzmán y Guado de Pedro, el ministro que está tratando de hacer de moderador, de moderado entre lo que son las alas irracionales quizás de cada uno de los sectores. Bueno, aparece Guado de Pedro, hoy se juntó con Martín Guzmán, la excusa fue crear un fondo fiduciario con Tierra del Fuego y mostraron una foto juntos. Es un mensaje claro, o sea, de decir, bueno, bajamos Mirá, algunos, acá está la mirá, foto. y con Me voy a risa, correr ¿no? para no taparla. Igual Guado mirando para el otro lado, me Sí, parece. sí, o sea, sí. No le está prestando atención. Está, ¿viste? Pero risas. Lo recortás de la foto y no aparece. Claro. Pero el punto que me llama la atención es que si Guado permitió esta foto es porque su líder, mentora espiritual Claro. y política, que es Cristina, también lo permite. Entonces este acercamiento tibio tal vez o incipiente se está dando de ambos sectores, del albertismo y del cristinismo. En una segunda línea, Claro. no ella poniendo la cara. Que ¿no? además No esa reunión. es lógico que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no van a mostrarse con Martín Guzmán. Son muy críticos de Martín Guzmán, pero lo que está dejando en este mensaje claro es no obstruimos la gestión, ¿no? Porque se habla mucho de que la pelea política obstruye la gestión. Mirá cómo nosotros, cuando se trata de gestionar, que es Guado de Pedro, el ministro del Interior que tiene que gestionar, nosotros no ponemos ahí impedimentos y mostramos que podemos gestionar más allá de las Más discusiones allá de las políticas. diferencias, claro. Gracias, Ro. Buenísima la información que trajo Robayardi y vino inspirada de su viaje por Europa. La trajimos Me tengo que ir de casi sin vuelta, dormir. entonces. Me voy a tener que ir. Te dejamos que te sientes y que vayas inspirándote. Yo sí, yo te Sí. doy el permiso del caso para que vayas pensando cuál es tu próximo destino. Quiero una muy breve preguntarle al doctor Lapman y también le agradezco su oportuna aparición para hablarnos del tema COVID. Hay que seguir cuidándose. La pregunta es, ¿por qué se están tirando vacunas del COVID en Argentina cuando antes tantos sectores reclamaban que faltaban vacunas? Yo creo que puntualmente la población está muy alivianada con las medidas básicas del COVID. Una de ellas es la vacunación. Y creo que cada vez se acerca menos gente. Lo bueno es que se está empezando a concientizar porque están elevando los casos. Mucha gente se está dando cuenta de que algún familiar tiene COVID. Entonces se va a vacunar por las dudas. Entonces no olvidar el primer refuerzo, o sea, tercera dosis, y quienes lo tienen y pasaron 4 meses, factores de riesgo, más de 50 años, enfermedades crónicas, vacunarse también con la cuarta dosis o segundo refuerzo. Segundo Eso es refuerzo. fundamental. Gracias, Doc. Gracias, Martín. Eso. Y a José Luis le dejo la última palabra para que nos digas brevemente, en una frase. La inflación es uno de los temas que está siendo muy complicado. ¿Ves posibilidades de que mayo desacelere la inercia de precios? Hay algunos economistas que hablan de una primera quincena del 4% de inflación en este mes. No, vamos a seguir entre 5 y 7, te diría casi todo el año. Porque Guzmán tiene la teoría, buena teoría, entre comillas, optimista de muchos economistas oficialistas, que la inflación va a terminar en torno al 3% hacia el final del año. ¿Lo ves en esa manera? 3%. Mensual, ¿eh? Decir a Guzmán que si es así, se termina en 3 o en 2,
le invito a pasar la fiesta en mi casa. Yo me imagino esa foto y muero por estar. Llevo el pan dulce. Gracias, José Luis. Te Buenas agradecemos noches. enormemente que hayas participado. Gracias a todos por estar acá acompañándonos en Para que Sepas. Hoy no está mi compañero. Le mando un abrazo enorme. No puedo dejar de decir que lo extraño. Y además decirles que seguro va a estar muy bien en próximos días. Va a estar con nosotros. Es así, hay que cuidarse del COVID. Sigue siendo una enfermedad, por suerte, con síntomas leves en caso de Eddie. Les mando un abrazo enorme. Quédense que ya llega Vivi Canosa. Chau.